Eskerrik asko, hasiera emango dutzugu plenoari. Lehenengo zatia, ebazpen zatia, parte resolutoria. 2019ko urtarrilaren 31ko ohiko bilkuraren aktaren onespena, hala badagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 31 de enero de 2019. Galderarik edo komentararik aktaren gainean? Ez? Onartzen dugu, beraz, eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Bigarren puntua, Ogasun eta Ondarea Informazio Batzordearen irizpena, 2019 urtealdirako Galdakaoko udalerriaren aurrekontu orokorraren onespena. Izan ere, Galdakaoko udalarenak eta Galdakaoko musika jardueren udaltegia eta Galdakaoko udal euskaltegia administraziozko erakunde autonomoenak eta Galdakaoko udal sektore publikoaren. Aurrekontu finkatuak, ala nola dagozkien aurrekontu plantillek osatzen duten aipatutako aurrekontua. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de aprobación del presupuesto general del municipio de Galdakao para 2019, integrado por el Ayuntamiento de Galdakao y Euskaltegi Municipal de Galdakao y presupuesto consolidado del sector público municipal de Galdakao, así como las plantillas presupuestarias correspondientes. Bueno, vamos a proceder directamente al turno de intervenciones, ya que de por sí va a ser bastante largo el pleno, por no emplear los 5 minutos habituales que hacemos de la presentación del presupuesto, si le parece bien al concejal de Hacienda, y así nos metemos directamente de lleno en el debate. Hau esan da, talde politikoen momentua, berba emoteko, berba ukiteko, bai, Alderdi Popularra. Una duda. Ahora lo que hacemos es la presentación exclusivamente de las enmiendas, ¿no? Si queréis hacer la presentación de las enmiendas, lógicamente lo podéis hacer, efectivamente. Yo estaba pensando en la propuesta general de presupuestos, pero las enmiendas las podéis presentar ahora y posteriormente tenéis derecho a los 2 turnos de intervención. O sea, si hacéis la presentación de enmiendas, eskerrik asko por corregirme, María Carmen, no es un tiempo que se descuente de vuestras intervenciones. Ser sintéticos en la medida de lo posible y así procedemos en el debate. Vale, sí, gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar decir que después de estudiado el presupuesto, bueno, pues me planteé que, bueno, pues había cosas positivas en el presupuesto que estaba de acuerdo y entonces por ese motivo es por el que no he planteado ninguna enmienda a la totalidad. Porque bueno, hay cosas que por supuesto a mi modo de ver hay que cambiar, hay cosas que hay que incorporar, pero no hay que desechar absolutamente, o sea, no hay que el 100% del presupuesto no hay que por qué renunciar a él, ¿no? Bien, principalmente he presentado 10 enmiendas que luego se retiró una porque se comentó que era una reducción del IBI para familias numerosas, se dijo que la norma foral no lo permitía y tal. Bien, entonces he presentado 9 enmiendas, principalmente yo creo, a mi modo de ver, bueno, pues un perfil social, porque bueno, pues es lo que me gusta y creo que me caracteriza en otros presupuestos, sobre todo pensado en 2 colectivos. 2 colectivos, uno es el que empieza, uno es la gente joven que bueno, que tiene que empezar a andar, digámoslo así, en el camino de la vida, ¿no? Y que hay que ayudarles. Y presento una enmienda que, bueno, la presento por primera vez en este pleno. Y sobre todo también en otro colectivo muy importante y al que yo, pues bueno, pues estoy muy sensibilizada, que es la gente mayor, las personas mayores que lo han dado todo por nosotros y que creo que en lógica correspondencia nosotros ahora tenemos la obligación de, bueno, pues intentar facilitarles o ayudar, pues en esos años que les queda todavía pues por disfrutar, ¿no? Entonces he presentado, como decía antes, 9 enmiendas. Que una, por ejemplo, bueno, pues se vuelve a repetir después de 3 años. Yo creo que la puse desde el primer presupuesto en este ayuntamiento, que era el catering social. Luego ya entraré a desglosarlo, ¿no? He presentado el pleno anterior presenté dos servicios públicos, como se ha puesto uno, pues este año he presentado uno, luego seguiré ampliando, ¿no? Ayudas a la emancipación para jóvenes, como anunciaba antes, un bono taxi para las vecinas y los vecinos con problemas de deambulación y de menores que tengan dificultades, detectores de humo para mayores,
una línea de autobús interurbana para acercar los barrios al centro. Sigo peleando, porque no es nueva esta moción, el ascensor de centros para mayores para Izarra, una implantación del servicio de geolocalización para personas diagnosticadas de Alzheimer y un estudio para zonas de aparcamiento, porque todos sabemos que es uno de los problemas que tenemos en este municipio. Esta concejala que les habla ya propuso en su momento un estudio en la Comisión de Hacienda, un estudio para que hiciésemos un estudio sobre los aparcamientos que teníamos disponibles en el municipio. No sé si se acuerda el concejal, de hecho se pidió el número de plazas de aparcamientos municipales disponibles y tal, porque creo que es uno de los grandes problemas que tenemos y tenemos que abordarlo entre todos. He intentado que sean, ya te digo, unas enmiendas que, bueno, pues que beneficien la vida de las personas. Estas enmiendas han ido todas a la reducción del proyecto Antena, porque sinceramente pienso que es el momento de las personas, que hay pues grandes inversiones pues que igual se pueden aparcar de momento, o porque además ya se nos dijo en el pleno de presupuestos del año pasado que ya era un proyecto que nacía con un déficit calculado por parte del ayuntamiento de aproximadamente casi 500.000 euros, y creo, no digo que no al edificio Antena, aparte que podamos discutir o debatir dónde es la mejor localización, no. Lo que digo que hay muchas cosas todavía en el municipio por realizar, y creo que es el momento de las personas y de aparcar algunas infraestructuras o retrasarlas, porque las personas merecen tener una mejor calidad de vida, y lo que he intentado con estas enmiendas es que las y los vecinos del municipio tengan una mejor calidad de vida. He intentado mejorar el presupuesto e incorporar cosas que yo, si no me equivoco, he visto que no estaban recogidas, y bueno, he intentado hacer un trabajo en positivo. Son los últimos presupuestos de este mandato. Creo sinceramente que todos, cuando hacemos este trabajo, lo hacemos con la voluntad de mejorar a los vecinos y las vecinas, y bueno, pues esa ha sido mi intención. Luego ya entraré a explicar una por una, pues para ver si concito el apoyo o más apoyo del resto de los grupos. Gracias. Eskerrik asko. Galdaka orain irabazi taldeek emendakinak presentado zuez. Si queréis podéis repartiros la presentación. No, sí, bueno, no, vamos a ser muy breves porque va a ser solo mencionar. Desde Galdakao Orain y Galdakao Irabasi hemos presentado 64 enmiendas a los presupuestos, una enmienda a la totalidad, 4 a la norma municipal de ejecución presupuestaria y 59 enmiendas parciales, pero bueno, yo creo que ya iremos desarrollando un poco cada cual en nuestra intervención, porque no explicar las 59 enmiendas parciales sería demasiado tedioso. Lo único aclarar, eso, que las partidas de las que detraemos para las enmiendas parciales son tanto Antena como la partida de salarios de cargos públicos. Eskerrik asko, no sé si desde Irabasi queréis hacer una presentación. De acuerdo. Eskerrik asko. Bildu taldeak? Gero, salduko guz. Vale, zuzenean sartuko gara eztabaidara. Edarto. Bueno, hau esan da, orduen, oin bai eztabaidara sartzen gara, eta Alderdi Popularrak teko hitza. Empezamos el debate y toma la palabra, le doy la palabra a la portavoz del Partido Popular. Gracias, alcalde. Entonces, bueno, pues empiezo a desglosar una por una y a explicar por qué he presentado estas enmiendas. Bueno, empiezo por detrás, ya que las tengo aquí ordenadas al revés. Bueno, pues como decía antes, tenemos un gran déficit de plazas de aparcamiento, tenemos que estudiar posibles zonas. Nosotros tenemos que hacer un municipio, a mi modo de ver, tenemos que hacer un municipio pues agradable para que la gente que es de Galdácano las personas que son de Galdácano puedan venir y aparcar, pero las que no son de Galdácano también quieran venir a comprar, porque la verdad tenemos un comercio, a mi modo de ver,
muy bueno, muy atractivo, y entonces a ese comercio le tenemos que ayudar bueno, pues con que la gente diga voy a Galdácano a aparcar y no se quieran ir a un centro comercial, pues porque les es mucho más cómodo, aunque la calidad del comercio, a mi modo de ver, es peor, ¿no? Un municipio donde el comercio se va cerrando es un municipio que poco a poco, o un barrio que su comercio cierra, pues al final es un comercio que es un municipio que va muriendo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas propuestas o diversas propuestas que podemos desde aparcamientos en los exteriores de larga estancia, de aparcamientos rotatorios, que está dando muy buen servicio las plazas de aparcamiento que están en Torrezabal. No sé, yo creo que hay que sentarse y analizar. Los espacios son los que son, pero tendremos que bueno, pues intentar buscar los mejores espacios para, ya digo, porque ya no solo para las vecinas y los vecinos, que es muy importante, pero también si nosotros hacemos un municipio donde sea agradable venir y aparcar, la gente va a venir yo creo que la gente le puede ser atractivo venir a Galdácano, a comprar en Galdácano, a tomar en Galdácano, y eso va a revertir sobre el comercio, que al final, sobre la hostelería, que al final yo creo que son el 80% de los autónomos los que sustentan hoy día la economía, y entonces de alguna manera también es hacerles un guiño y echarles una mano con este tema. Bien, la siguiente es implantación del servicio de geolocalización para personas diagnosticadas de Alzheimer. Todos sabemos que las personas cuando por desgracia entran en una situación de Alzheimer, al principio, bueno, pues están bien, según va pasando el tiempo van teniendo cada vez más lagunas, cada vez las lagunas se van acortando, cada vez, entonces a las familias que tienen personas a su cargo con el Alzheimer, yo conozco casos, yo creo que todos conocemos casos de que cuando salen a la calle a dar una vuelta y tal, o sea, están con auténtico miedo de que de repente se puedan perder, se puedan olvidar dónde viven y tal. Bueno, pues no es un coste elevado este servicio, yo creo que es muy fácil de dar. Entonces, si los enfermos, es más, el otro día me comentaban, dices que este servicio no solo viene bien, me comentaba la madre de un niño autista. Me decía, es que joder, a mí esto me gustaría como pulsera para mi hijo, ¿no? O sea, para toda persona que en un momento determinado tenga el riesgo de poder no saber ubicarse para volver. Es una pulsera que se les coloca y nada, están ubicados en 50 metros, le das el sitio exacto para que esas familias, bueno, pues por lo menos puedan tener un respiro en esa situación, porque sí es cierto que cuando ya la enfermedad ha avanzado tanto que ya no saben dónde están, cómo se llaman, quién es su familia, la pulsera no sirve. Es para esos periodos donde todavía pueden ser válidas las personas, pueden salir, pero pueden tener esas lagunas. Entonces es por lo que he presentado. Bien, vuelvo a presentar. Tenemos un centro ahí fabuloso, el Centro de Mayores de Izarra. No podemos tener un centro de mayores en un primer piso con barreras arquitectónicas, donde no tenemos un ascensor, donde no tenemos... bueno, yo esta mediodía he ido a comprar y he pensado, ahí hay una lonja, la de las chuches, que se vende. Y dices, bueno, pues igual es una solución, ¿no? O sea, no sé, yo sigo poniendo esta partida porque es que o sea, no me rindo a que nuestros mayores, yo conozco personalmente, y hay aquí algún concejal que puede conocerlo también, personas que iban a ese centro, que era su vida, su distracción y tal, y ahora a cuenta de la escalera no pueden ir, y comentarme la hija, dice, es que mi padre está en casa y le han quitado sus cartas y su paseo al centro, dice, y le han quitado media vida. Y eso es lo que tenemos que darle vueltas y tenemos que ver cómo se puede solucionar, porque encima es un buen centro. Bien, he presentado una enmienda de 400.000 euros para la contratación de línea de autobús urbano que acerca los barrios al centro. Nosotros tenemos un problema que, bueno, pues que ahora hemos visto agudizado con la renuncia del metro,
con el nuevo proyecto que va a tardar, que luego será bueno, pero de momento va a tardar, pero que de momento hablaba de que dejaba dos barrios sin servicio. Yo sé que igual si se cuantifica un servicio de comprar un autobús y hacer funcionario a una persona, a un contratado y tal, igual es más de 400.000 euros, pero hay otros modos. Los modos es igual pues alquilarle a una empresa un autobús para que dé el servicio, para que sea un servicio circular que recorra los barrios hacia el centro y que puedan acercarse esas personas al ambulatorio, a comprar, a que no se vean bueno, pues que tienen problemas de acercarse al centro y que entre barrios no hay ninguna posibilidad de relacionarse. Bien. La siguiente es detectores de humos para mayores y personas con discapacidad. Aquí en su momento ya hubo una campaña que se pusieron detectores de humo para personas mayores. Esa campaña que se contrató, luego sí es cierto que no se contrató servicio de mantenimiento. De hecho, hay personas que mandaron quitarlo porque, claro, estamos hablando de personas muy mayores, o sea, no es un joven que se sube y le cambia una pila. Entonces aquello le empezaba a pitar avisando que la pila se había... Y de hecho llamaban para, oye, quítame esto, que esto es un ruido horroroso. Yo creo que, por desgracia, cada vez está habiendo más gente mayores, tendremos que volver a incrementar nuevamente donde los servicios sociales saben donde hay personas vulnerables, donde hay personas pues que están solas, entonces habría que volver a implantar el servicio de humos. Creo que ha sido hoy o ayer. Bueno, esto era en el campo, pero una persona, un anciano, ha muerto abrasado. Eso se puede dar en cualquier casa. A mí no me gustaría, desde luego, que nos ocurriese aquí en Galdacao. Y sobre todo también que se contrate luego el mantenimiento, que una vez al año o cuando se calcule que se acaba la pila, pues que se vaya y el servicio de mantenimiento cambie la pila, revise que ese servicio está bien. Bien, el bonotaxi. Bueno, como sé que no me iban a aprobar lo del autobús, pues he puesto el bonotaxi. ¿El bonotaxi qué significa? Bueno, tenemos gente en los barrios, sobre todo en los barrios altos del municipio, que tienen problemas de deambulación, que van en sillas de ruedas, personas igual, familias monoparentales, que igual están con un niño recién nacido, que no tienen coche, que no tienen transporte, que tienen que venir al pediatra de urgencia. Esos problemas se dan día a día. Entonces, yo con esto lo que había pretendido, que sé que tampoco me lo van a aprobar, pero bueno, lo que había pretendido era que desde el ayuntamiento se hiciese un convenio con los taxis de Galdacao, entonces a las personas con unas rentas pequeñas, no a cualquiera. Lógicamente, cualquiera de mis propuestas está abierta a debatir en comisión, a que lo regulemos entre todos, porque ya digo, vengo en plan positivo, ¿no? Entonces, un convenio de colaboración con los taxistas del municipio para que si hay una persona que se tiene que trasladar al ayuntamiento y no tiene ningún medio de transporte y encima no tiene dinero para coger un taxi porque tiene una renta exigua, pues resulta que igual paga 20 céntimos o 30 céntimos por ese taxi y el ayuntamiento le paga el resto. Eso sería una cosa para valorar en los servicios sociales, y a esas personas que ven que tienen esa situación, que ojalá sean muy pocas, que tienen esa situación, que tuvieran ese bono taxi exclusivamente para los servicios de ir a ambulatorio, ir a médicos o este tipo de que es necesario que acudan, ¿no? Bien. Ayuda para la emancipación para jóvenes del municipio. A ver, tenemos un problema. Los jóvenes quieren irse de casa y no se pueden ir, y cada vez los jóvenes se están yendo de casa cada vez más tarde, con 30, con 35, pues hasta que cada vez, por desgracia, se incorporan al mercado laboral más tarde, porque la situación es la que es, pero cuando se incorporan al mercado laboral se encuentran que dices, bueno, pues empiezan a cobrar sueldos bajos y los alquileres son altos o bueno, están en el mercado, pero desde luego no es accesible para la gente joven. Entonces, ¿yo qué había propuesto con estos 300.000 euros? Pues estos 300.000 euros sería que el ayuntamiento anuncia un tipo de ayudas para los jóvenes. Vuelvo a decir lo mismo, también en función de las rentas.
y sería, bueno, pues a valorar entre todos, ¿no? Decir, bueno, pues mira, el ayuntamiento habría que mirar de qué edad a qué edad, habría que mirar la situación económica, habría que mirar el tiempo que se les beca de alguna manera, 1 año, 3 años, indefinidamente, para que, bueno, pues vamos a suponer que el alquiler cuesta 700 euros, pues igual dices, bueno, pues a ti te corresponde pues 250 o que haya un baremo igual pues de 200 a 300, eso se podría estudiar perfectamente porque yo no traigo ninguna propuesta, traigo la idea. Entonces me parece que sería un empujón a la gente joven del municipio pues para que se animasen y ayudarles, no animarse porque ellos están animados. La gente joven lo que quiere es tener un piso donde poder vivir, pero claro, no ahogarse económicamente, pues eso. Entonces dices, bueno, pues esto sería mirar cómo se establece, cómo se arbitra, pero dices, bueno, pues hay otros ayuntamientos que lo tienen. Nosotros carecemos de viviendas municipales, nosotros no tenemos, como puede tener Bilbao, un parque de viviendas municipales que hay para jóvenes, para emancipación, para mujeres, para... Entonces, como tenemos esa carencia de ese parque municipal, bueno, pues de momento, con la esperanza en un futuro de tener un parque de viviendas municipales que podamos sacar en alquiler, bueno, pues de momento se me había propuesto esto. Lo del servicio público es muy sencillo. El año pasado propuse que hubiese 2, en los plenos de presupuestos se ha puesto 1, porque además yo no me apunto solo tantos para mí, H. Bildu también pidió en una comisión, si no me equivoco, también el servicio público. Yo he estado revisando en los presupuestos del año pasado, lo metí yo con 2, bueno, pues este año pues he dividido un poco y buscar una ubicación si se cree necesario y el equipo de gobierno así lo cree, bueno, pues una ubicación pues para un nuevo servicio público. Y luego, bueno, pues para mí, junto con los 300.000 euros para la ayuda a la emancipación, mi enmienda estrella, porque ya voy, este es el 4º año que la presento, y bueno, pues es el catering social. El catering social, ¿por qué presento el catering social? El catering social lo presento porque hay muchas personas mayores que están solas, que igual tienen hijos pero no pueden ir a verles a diario porque trabajan, todos sabemos en qué sociedad vivimos, o porque no van a verlos sinceramente. Entonces, no sabemos si con su pensión comen 2 veces en condiciones, comen a mediodía y por la noche se toman simplemente un vaso de leche porque no les llega para más. O sea, nadie va a verlos, nadie va a visitarlos. Con el catering social, ¿qué proponemos? Con el catering social lo que proponemos es que haya un servicio para las personas que viven solas o matrimonios mayores, personas que los servicios sociales saben perfectamente quién son y los tienen localizados, y si no, hacer un listado de personas que puedan estar dentro de este catering. Con lo cual, y cubríamos 2 vertientes. Una, la de hay una persona que lleva a ese domicilio la comida y la cena para que coman y cenen, y además la comida y la cena sería en función de las necesidades o de las enfermedades que puedan tener esa persona. Pues si es diabético, pues un régimen para diabéticos. Si no puede tomar sal, pues si tiene la tensión alta, o sea, unos regímenes regulados con un informe médico que le diga qué tipo de alimentos puede o no puede comer. Y nos aseguramos que esas personas comen y cenan decentemente. Y por otro lado, nos aseguramos que hay una persona por lo menos que les toca 1 vez al día o 2 veces al día la puerta, y que puede avisar a los servicios sociales si ve que la persona sale enferma, no sale en condiciones, no les abre la puerta, que podamos detectar desde el primer momento que hay un problema en ese domicilio. Este servicio está puesto en otros ayuntamientos, está dando muy buenos servicios. Yo lo he planteado porque no está en el catálogo de servicios sociales y creo que es muy necesario en nuestro ayuntamiento. Y, por cierto, también sería en función de las rentas. Una persona que tiene una jubilación pues en condiciones, pues igual su menú le sale 4 euros al día,
o 3 o lo que se establezca, pero una persona que no tiene nada, pues igual resulta que tiene que pagar 50 céntimos por ese menú y el resto lo tenemos que poner desde el ayuntamiento. Porque termino como empecé, creo que es el momento de las personas, creo que es el momento de yo por lo menos de focalizarlo en las personas mayores, creo que se lo debemos. Y bueno, y vuelvo a decir que he hecho estas enmiendas en positivo porque he visto esos huecos que no estaban en el presupuesto y sé que no me las van a aceptar, pero yo las he presentado de todo corazón porque creo que son necesarias todas ellas para mejorar la vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Irabazi. Arrastión. Desde nuestro grupo, junto con Galdakao Orain, creemos que el modelo de gestión de los presupuestos vuelven a ser más de lo mismo, ¿no? Que es el modelo que lleva el PNV practicando durante 40 años allí donde gobierna, y que creemos que sigue, que si hay una palabra que la define es continuismo, ¿no? Creemos que sigue gestionando los recursos públicos mediante contratos privados, que evidentemente esas empresas privadas buscan más el beneficio que lo que sería la mejora para la ciudadanía. Todos los años, cada vez que se votan los presupuestos o se licita un contrato, les decimos que no es nuestro modelo, que una forma de garantizar unos servicios dignos que se preocupen por los vecinos de Galdakao y de Usánsolo, creemos que pasa por la remunicipalización. No son nuestros presupuestos porque prácticamente nada ha cambiado, nada cambia en el gasto corriente de las áreas. Suben las cantidades, pero en el fondo las partidas son las mismas. Por todo eso es por lo que hemos presentado una enmienda a la totalidad, para mostrar nuestro claro desacuerdo con la forma que tiene de gestionar o que quieren de seguir gobernando nuestro pueblo. Sobre el ayuntamiento y sobre la gente que estamos aquí, creemos que los presupuestos tienen más de lo mismo, en el sentido de sueldos que nada tienen que ver con cualquier trabajador, dietas exageradas y que suponen para el ayuntamiento un gasto que podría destinarse para que mejore la calidad de la vida de los ciudadanos. Por eso solicitamos mediante enmiendas que se reduzcan los salarios de los liberados, las dietas que percibimos los concejales y las subvenciones destinadas a los grupos políticos, porque pensamos que los representantes públicos no tienen que estar por encima del resto de la ciudadanía, tienen que estar al mismo nivel. Y ahora mismo la situación que hay en la calle no se refleja aquí dentro. Creemos que los que estamos aquí dentro tenemos que mandar obedeciendo, y no creo que los de allá afuera nos pidan que nos subamos los sueldos. Luego, mirando hacia el pueblo, creemos que los presupuestos no creemos que afecten de forma positiva a los ciudadanos, ¿no? Quitando el plan de los ascensores de Aperribai, que es una demanda histórica y necesaria, que ahí sí que va a mejorar algo, que creemos que el ayuntamiento va a gastar dinero en cosas que dudosamente creemos que van a beneficiar al pueblo, ¿no? Como el edificio Antena, que creemos que es un gasto que sigue sin quedarnos claro para qué se va a utilizar, pero eso sí, devora dinero público a cascoporro. Por eso hemos presentado casi 60 enmiendas parciales a los presupuestos, con demandas que siempre hemos mantenido, como mejorar el parque Máximo Moreno,
que es una gran zona que tiene Galdakao, que es una zona que sería una zona de esparcimiento, que Galdakao no tiene una gran zona de esparcimiento. Y ya no solamente eso, es que creemos que ese parque ya no es que se esté utilizando de mala manera, es que tiene un abandono, o sea, increíble. Por supuesto, un estudio integral del carril bici, pero que se haga un estudio integral que haga un carril bici que no sea bonito solamente, que sea también, como digo siempre, funcional. Y así haremos que la gente se anime a coger más la bici y menos el coche. Y podremos solucionar parte de problemas de aparcamiento. Luego también medidas para mejorar quienes peor lo pasan, ¿no? Con ayudas, con la compra de material escolar a las familias, plan de ayudas para adecuar viviendas a las necesidades de enfermos crónicos, etcétera. Las enmiendas que pensamos, estas enmiendas que pensamos ayudarán al pueblo y ayudarán a las personas, porque creemos que las medidas los presupuestos que ustedes presentan ayudan más a las empresas que luego van a ayudar a esas personas. Entonces creemos que la remunicipalización es ayudar directamente, saltándonos esas empresas privadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Partido Socialista. Sí, gracias. El Partido Socialista de Galdakao, junto con el Partido Nacionalista Vasco, hemos elaborado y acordado un proyecto de presupuestos para este 2019. Un presupuesto que pone como eje principal a las personas, que se centra en la creación de empleo y la reactivación económica, en el sostenimiento de los servicios públicos dignos, en parámetros de calidad extensibles a todos los ciudadanos, siendo solidarios con quienes peor lo están pasando. Unas prioridades que siempre hemos defendido conjuntamente, que coinciden y son también compartidas por una gran mayoría social, que demandan respuestas claras de sus instituciones. Son unos presupuestos con un claro desarrollo y de un modelo social para Galdakao. Con estos presupuestos hemos demostrado que es posible mantener los impuestos actuales, manteniendo la inversión, congelando las tasas con un incremento del 0%, sin subir las tasas a los servicios públicos básicos y garantizando el funcionamiento de todos ellos. Unas cuentas y estructuras saneadas, sin deuda pública, equilibrado entre ingresos y gastos, un ayuntamiento sin déficit, siendo este un factor muy importante, recursos públicos gestionados con responsabilidad. Este equipo de gobierno va a seguir con la difícil tarea de controlar la presión fiscal a todos los vecinos. Un presupuesto que asciende a 37 millones de euros y llegando a los casi 6,5 millones en inversiones. En este último capítulo, el de inversiones, se han aumentado 4 millones respecto al año 2018. Año tras año hemos hecho una apuesta clara por la inversión para mejorar el municipio de Galdakao. Hemos hecho un gran esfuerzo en líneas generales en todas las áreas del ayuntamiento. Un presupuesto que se traduce en euros para este año todos nuestros compromisos políticos con los ciudadanos. Para los socialistas, en este presupuesto está la oportunidad de muchas personas desempleadas, sean jóvenes, mayores de 45 años o de larga duración, a las que este ayuntamiento ofrece políticas de inserción laboral y una apuesta por apoyar a las empresas que generen empleo, para que ese empleo sea estable y de calidad, defendiendo y apoyando proyectos como la reconversión de industrial a actividad comercial en la zona de Zuazo, con una inversión de 1,2 millones para la construcción de una rotonda en la Nacional 634, que solucione la salida de vehículos dirección Donosti y que alivie el tráfico en la zona de Zuazo, que mejorará los accesos, haciendo más segura al tráfico rodado a su paso por el barrio de Urreta. Vamos a destinar 697 millones en la construcción 697.000 euros en la construcción del edificio Andrenea, una reivindicación desde hace mucho tiempo de las mujeres de Galdakao. Inversión también en la ampliación de la red neumática de basuras en los barrios Urreta y Urtebieta, siendo
siguiendo con la tarea difícil de reciclar más y mejor, con una inversión de 192.000 euros en accesibilidad, en los primeros ascensores en el barrio de Aperribay, con una inversión de 1,4 millones de euros, una reivindicación también histórica de este barrio. Están estas en cuanto a las consideramos más importantes y otras inversiones igualmente necesarias para el municipio, dotadas de menor cuantía presupuestaria. Seguir mejorando año tras año en eficiencia energética, en cambio de luminarias, que lo hacemos todos los años. Asfaltados y sustitución de mobiliario urbano, vehículos para la policía municipal y material para ellos, mantenimiento de equipamientos deportivos, un nuevo parque biosaludable, la redacción de un proyecto para el equipamiento en el barrio de Bengueche de un centro deportivo cultural. Hemos sido el municipio que más recursos ha destinado en contratar personas desempleadas y en este ejercicio lo vamos a seguir haciendo. Municipios de nuestro entorno con mayor capacidad de recursos no llegan al nivel de inversión en este apartado. Vamos a seguir haciendo una apuesta clara por la creación de empleo. Nos hemos esforzado por conseguir en esta legislatura reducir la tasa de desempleo por debajo del 10% y creemos que lo hemos conseguido. Está también en nuestra agenda las personas mayores, las personas dependientes o con diferentes capacidades. Está el compromiso con los servicios públicos de calidad, un modelo que garantiza el estado de bienestar, atendiendo todas las necesidades sociales de Galdakao. Un modelo que pone a las personas en el centro de acción. Con este presupuesto garantizamos los recursos necesarios y suficientes para poder garantizar los servicios públicos también en el futuro y así extender los derechos sociales a través de un presupuesto confeccionado en base a estas prioridades marcadas en el acuerdo programático entre diferentes que pactamos Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco hace ya casi 4 años y que por tanto cuenta ya con un aval importante, el de los datos, que dibujamos hoy un Galdakao que creemos mejor que nos encontramos en el 2015. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usansolo Herria. Arrastion danari. Geu, UH, Usansoloko ordezkari nagusi garenetik jakinarazi nahi dizuego urtero legez, ez ditugula aurrekontu hauek geureak egiten. Ez direlako gureak. Beraz, ez daukagu beraien gainean eztabaidarik egiteko asmorik. Aurrekontu hauetan Usansolotuen presentzia eskasak ez du islatzen behar duen eta merezi duen errespetua. Nuestro discurso, como todos los años en este pleno, ante los presupuestos es claro. No vamos a rebatirlos, pero tampoco vamos a apoyarlos. ¿Y por qué? Porque no son nuestros presupuestos. Estos presupuestos son de Galdakao. Nosotros lo tenemos claro. Gestionados por galdakostarras, para los y las galdakostarras. Por ese motivo, y como venimos haciendo en los últimos años, UH no ha presentado ninguna enmienda a los presupuestos. Nosotras estamos aquí para recoger, hacer oír y satisfacer las necesidades e inquietudes de los y las usansolotarras, y no para perder el tiempo con un presupuesto concebido desde Galdakao y para Galdakao. ¿Hay en estos presupuestos inversiones previstas para Usansolo? Sí, como todos los años. Pero las inversiones que prevén estos presupuestos para Usansolo son de unos 133.000 euros. Inversiones mínimas, insuficientes para un pueblo con entidad tan marcada como la nuestra y en absoluto acordes con nuestras necesidades y prioridades. Nosotras representamos a una mayoría diáfana del pueblo de Usansolo y pretendemos y exigimos que se nos trate como lo que, desde hace años, sí, hace muchos largos años, llevamos pidiendo en este ayuntamiento. Queremos que se nos trate como un pueblo con entidad propia. Nosotras no somos más que nadie, pero tampoco menos. Nos da vergüenza comprobar hasta qué punto queda relegado nuestro pueblo en estos presupuestos. Sí, repito, nuestro pueblo, a un tratamiento de segunda. Así las cosas, ¿cómo vamos a apoyar unos presupuestos pensados en y para Galdakao? Ojo, y queremos manifestar que los galdakostarras nos merecen todo nuestro respeto. Pero todo nuestro respeto. Ojalá acierten con las necesidades de Galdakao, ya que con las nuestras, pues va a ser que no. Nosotras tenemos perfectamente perfilado el listado de necesidades urgentes de nuestro pueblo. Necesidades que hemos ido remarcando todos estos años y que el equipo de gobierno ha ido acometiendo como quien da de comer a un necesitado. Pequeñas inversiones que se han llevado a cabo, aunque no siempre como nos hubiera gustado a nosotros y nosotras, y que no han cubierto de forma significativa las necesidades detectadas.
Entre otras, Usánsolo necesita mejoras en el polideportivo de Unquina, mejoras en el frontón, mejoras en el asfaltado, para que, entre otras cosas, así evitaríamos las piscinas que se forman cuando llueve. Mejoras en la limpieza de los contenedores, que sí, que ahora son nuevos, pero limpiar creo que no los han hecho desde que los pusieron. Mejoras en la canalización de agua. Mejoras en las zonas recreativas y de esparcimiento de Lecubaso, posibilitando así también una continuidad al Bidegorri. Mejoras en el transitado puente peatonal de la Josefina. Iluminación y pavimento defectuoso. El suelo es irregular. También mejoras en el puente de Belu, o exigir mejoras a quien corresponda, ya que si una madre o un padre va con un carrito de bebé, no puede subir por ninguna acera. Y ya no hablamos de personas discapacitadas que tienen que ir en silla de ruedas. Mejoras en la reubicación de cargas y descargas, para evitar accidentes. Mejoras en la limpieza forestal del cauce de río. Mejoras en la resolución de los puntos negros de tráfico. Mejoras en el servicio de biblioteca y chapelena. El servicio se ve restringido cuando hay bajas o vacaciones de los titulares. Mejoras en los aparcamientos y señalizaciones de las calles. Y algunas más que se me han olvidado y que no voy a decirlas todas porque no acabaríamos nunca. Un listado de necesidades para nosotros importante, que venimos reclamando año tras año y al que se suman periódicamente nuevas demandas y que entendemos no tienen respuesta satisfactoria desde este consistorio, porque el Ayuntamiento de Galdácano, como es lógico, tiene sus prioridades centradas sobre todo en el ámbito de su casco urbano. No nos interesan sus presupuestos ni sus migajas, por lo tanto no los vamos a apoyar. Usánsolo es un pueblo con necesidades propias, que exige un ayuntamiento propio que canalice sus demandas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Galdakao orain. Arrastion guztioi. Bueno, sin ánimo de ser repetitivos y a pesar de que lo indicamos todos los años en el pleno de presupuestos, desde Galdakao orain entendemos que los presupuestos son el eje vertebrador de toda la política municipal y, por lo tanto, son un reflejo de cómo cada grupo político entiende que se debe gobernar un pueblo. Unos presupuestos, los de este año, pensamos totalmente continuistas con la línea de los anteriores y que, por lo tanto, para nosotras merecen la misma valoración que los anteriores. Quien nada cambia, nunca avanza, y así es como pensamos que se encuentra nuestro pueblo, estancado, cada vez más y más alejado de ese municipio de primera del que algunos suelen presumir. Cada vez más estancado en la calidad de vida de sus vecinas y vecinos, cada vez más estancado en el desarrollo de los proyectos que el pueblo necesita y más obcecado en sacar adelante inversiones faraónicas sin una clara repercusión para la ciudadanía. Estancado en un modelo de movilidad de hace 30 años. Un pueblo que ha terminado estancado en las arenas movedizas de su supuesta gestión excelente, incapaz de mirar al futuro, poniendo en el centro las necesidades colectivas en vez de los proyectos individuales. Estos, como decimos, un año más, no son nuestros presupuestos. Y es por ello que junto a Iraba sí hemos presentado enmiendas parciales, totales y a la norma municipal de ejecución presupuestaria, porque creemos que hay alternativa para gobernarnos mejor y porque, aunque año tras año nuestras enmiendas han sido votadas en contra, lejos de caer en el desánimo, tratamos de sumar fuerzas entre quienes creen que otro Galdakao es posible. Enmiendas, todo hay que decirlo, que no dejan de ser propuestas adaptadas al propio modelo de debate presupuestario, de partida, contrapartida, y que a nuestra forma de ver limita en gran manera tanto la capacidad de proposición como de ejecución de cualquier medida que no provenga directamente del equipo de gobierno. Un año más presentamos una enmienda a la totalidad. No vamos a entrar otra vez a valorar los procesos de participación claramente insuficientes e ineficaces, viendo que ya nos estaban presentando los presupuestos de las áreas 2 meses antes de que se realizara el proceso de consulta ciudadana. No vamos a entrar otra vez en la participación política de la oposición para la creación de estos presupuestos. 40 enmiendas presentamos el año pasado y, exceptuando la de las pistas de pádel, no incluyen ninguna directamente en los presupuestos, por lo que entendemos que o no las consideraban de interés o entendían que no eran correctas por provenir de la oposición. No vamos a entrar a hablar de los plazos para presentar enmiendas, transaccionar, decidir sobre enmiendas presentadas de otros grupos, estudiar la documentación y demás. Creemos que son plazos mínimos y a todas luces insuficientes y que fácilmente se podrían haber corregido prorrogando el plazo del pleno de presupuestos.
Esto ocurre siempre, y ocurre siempre porque no solo no escuchan lo que les decimos debate presupuestario tras debate presupuestario, sino que no lo quieren escuchar y, por lo tanto, las deficiencias se mantienen año tras año y año tras año. Enmienda a la totalidad, decíamos, porque en el gasto corriente, a nuestro modo de ver, son unos presupuestos que responden claramente a la definición de continuismo, incrementando el presupuesto de las áreas como mucho proporcionalmente a lo que aumenta el propio presupuesto municipal, manteniendo todo igual porque para ustedes todo está bien y, por lo tanto, no hay nada que cambiar. No seremos cínicos. Es evidente que hay muchas cosas que están bien y evidente que habrá muchas cosas que se estén gestionando eficientemente en las distintas áreas. Pero también es evidente que hay mucha capacidad para mejorar, para hacer las cosas de manera distinta o al menos para estudiar si sería mejor hacer las cosas de otra forma. Pero bueno, ustedes R que R, lo mismo una y otra vez. Se lo decía al principio, así estamos, estancados, incapaces de mirar hacia adelante, pensando que lo hacemos tan bien que no hay que mirar a otro sitio que no sea nuestro ombligo. Enmienda a la totalidad, repetimos, porque tampoco hay nada nuevo bajo el sol del anexo de inversiones. Los grandes proyectos siguen hipotecando el futuro de las inversiones y muy probablemente del gasto corriente para los próximos años. No seremos muy pesados porque ya se lo dijimos el año pasado. Antena creemos que no es ni necesario ni demandado por el pueblo y que solamente va a suponer un pozo sin fondo para la economía de nuestro municipio. Pero bueno, ustedes en sus 13. Con respecto a Andraenea, creemos que hay una muy buena intención y una pésima planificación. Ustedes y su obsesión por taladrar la plaza Lehendakari Aguirre. Está visto que el único taladro que nunca verá esa plaza es el de Metro Bilbao, o por lo menos ni de cerca. Siguen planificando obras en esa plaza y siguen sin hacer un estudio del impacto económico que dichas obras tienen en el comercio local. Ustedes perforan y perforan mientras el comercio de esa zona se desangra y solo se les ocurre volver a planificar una nueva perforación. Curiosa cuanto menos también la propuesta de primera fase de accesibilidad mecánica de Aperribai. Sin duda totalmente necesaria y que no cuestionamos respecto a su necesidad, sino que volvemos a cuestionar respecto a su desarrollo. Planifican la construcción de 5 ascensores y para la primera fase planean la construcción de los números 2 y 3. Parece que les ha gustado tanto la idea del tren que va hacia el hospital para luego volver a marchar hacia Bilbao que no han podido esperar a hacer su propia versión, esta vez con ascensores. En vez de empezar por el ascensor número 1, pues ya empezamos por el 2 y por el 3, porque el 1 igual nos lo hacen cuando venga el metro. Permítannos que lo dudemos. En este pueblo no podemos esperar ya nada de Diputación y Gobierno vasco y por eso les pedimos que empiecen por el 1 y hagan las cosas con sentido común. Enmienda a la totalidad porque una vez más nos presentan unos presupuestos, a nuestro modo de entender, con trampa. Y es que nos resulta inconcebible que con unos presupuestos sin aprobar ya se nos esté hablando en algunas comisiones de la aprobación de una futura modificación presupuestaria. Como no, esta forma de decreto no vayamos a perder las buenas costumbres. Y es que una modificación presupuestaria puede querer decir dos cosas. O bien ya dan por hecho que van a ganar las elecciones y tienen pensado lo que hacer y lo que prometer para después del verano, o bien nos están dando unos presupuestos en los que ustedes saben perfectamente que faltan cosas pero que se van a modificar por su cuenta y riesgo en los próximos 2 meses. Sea la primera o sea la segunda, nos parece una deriva cuanto menos peligrosa. Lo dicho, por resumir, una enmienda a la totalidad porque no compartimos sus presupuestos ni su visión de gestión del pueblo. Con respecto a las enmiendas a la norma municipal de ejecución presupuestaria, un año más creemos que ha sido un debate muy recurrente durante todo el mandato. Proponemos enmiendas a la norma municipal de ejecución presupuestaria. Este año, en concreto, presentamos 4, que son 2 más que otros años, y además las presentamos por separado para que se pueda aprobar cualquiera de ellas sin necesidad de aprobar todo el paquete. Nuestras premisas en este sentido son claras. Primero, reducción de salarios de representantes políticos a 3 veces el salario mínimo interprofesional y dedicación en exclusiva para que quien decida dedicarse a la labor política de manera profesional durante un mandato lo haga al 100%. Asimismo, establecimiento del mismo salario bruto para el personal de libre designación del equipo de gobierno. Creemos que es necesario ajustar los salarios a las condiciones de vida de la gente que nos elige y, por lo tanto, creemos imprescindible que el salario de la clase política se vincule al SMI. A mejor calidad de vida de quienes peor viven, mejor calidad de vida de la clase política que decimos representarles. Nuestra segunda premisa tiene que ver con la reducción de las dietas a percibir por los cargos electos.
Respecto a esta cuestión, pensamos que debe ir acompañada de una reflexión más amplia y de una reforma del ROM, del Reglamento Orgánico Municipal, ese que se iba a reformar en este mandato y cuya comisión todavía no ha sido nunca convocada. Creemos que hay que plantear que se reduzcan, en todo caso, si no es las dietas a percibir por los concejales que asisten, que se reduzcan el número de áreas o al menos el número de comisiones informativas a las que deben asistir los concejales para reducir el coste a las arcas municipales de dichas reuniones. La tercera de nuestras premisas tiene que ver con las subvenciones que percibimos los grupos políticos municipales para el desarrollo de nuestras tareas. Es el primer año que solicitamos una reducción de dicha partida y es el primer año que lo hacemos porque teníamos el absoluto convencimiento de que dicha subvención estaba arreglada y establecida por organismos de ámbito superior. Visto y comprobado tras consultarlo que no es así y que no responden más que a recomendaciones, creemos que sería conveniente reducir dichas subvenciones. Por último, y vinculado con las propias retribuciones a los grupos políticos municipales, creemos que es imprescindible establecer la dación de cuentas de los grupos dentro de la norma municipal de ejecución presupuestaria, garantizando así que cualquier ciudadano tenga acceso a su contabilidad y pueda saber en qué nos gastamos su dinero. Si bien no esperamos una respuesta afirmativa por parte del equipo de Gobierno a las reducciones de salarios, dietas y subvenciones, sí que pensamos que no cabe excusa para que a los grupos políticos municipales se nos exija dar cuenta de nuestra contabilidad ante este Pleno. El resto de nuestro trabajo respecto a este Pleno de Presupuestos se ha centrado en la elaboración de 59 enmiendas parciales al mismo. Creemos que esta es una parte fundamental de nuestro trabajo como oposición, ya que independientemente de no compartir el modelo presupuestario del equipo de Gobierno, nos permite poner sobre la mesa propuestas para mejorar nuestro pueblo. Tratamos con estas enmiendas de llegar a todas las propuestas, ideas o carencias que vemos durante el mandato y entre todas ellas pues planteamos algunas como ayudas para la compra de material escolar, planes de ayuda contra la pobreza energética, un plan de vivienda de alquiler social, la adecuación de viviendas para enfermos crónicos, planes de ayuda para la rehabilitación de fachadas o una oficina de lucha contra la precariedad, entre otras medidas para mejorar la calidad de vida de quienes están pasando lo peor. Pedimos que mejoren los barrios, que se arregle el Parque Máximo Moreno, mejoras en la pasarela de Olavarri, estudios de aparcamiento en Gorosibay, una rampa en Olavarrieta o aulas de estudio en Aperribay y Usánsolo, entre otros. Creemos que es posible hacer también un mejor trabajo de cara a la cultura y el deporte. Proponemos mejoras en la zona del skate park, proponemos la creación de una escuela de artes escénicas y visuales, murales permanentes para grafitis, un cine de verano itinerante en los barrios o, entre otros, ayudar a la emisión en FM de la radio del pueblo. Ampliar los udalecus, un bus interbarrios, mejorar la red ciclable. La lista es muy larga y quien lo desee puede consultar las 59 propuestas que hemos hecho y que creemos que pueden ayudar a vivir mejor en nuestro pueblo. Esta ha sido nuestra visión de cómo afrontar el debate presupuestario durante todo el mandato y es la visión que mantenemos. Presentar una enmienda a la totalidad, enmiendas a la norma municipal de ejecución presupuestaria y enmiendas parciales. Se puede ser crítico con el modelo presupuestario y de gestión del equipo de Gobierno y al mismo tiempo ser propositivo para, dentro de unos presupuestos que consideramos no son los nuestros, ayudar a que nuestras vecinas vivan mejor. Cuando llegamos hace 4 años a este ayuntamiento lo hicimos con la intención de cambiar, en lo que estuviera en nuestra mano, la forma de hacer política municipal. Y eso es lo que a día de hoy seguimos intentando. Llegamos pensando que se podía defender un modelo de gestión alternativa y un modelo de participación política alternativa y al mismo tiempo proponer medidas para que mejore nuestro pueblo y que puedan ser adoptadas por el resto desde la diferencia, para tener un Galdakao y un Usánsolo mejores, sin contrapartidas, mirando solo por el bien común. La aprobación por parte del equipo de Gobierno de parte de nuestras enmiendas hoy nos hace pensar que el trabajo no ha caído en saco roto. Es evidente que nos gustaría ir mucho más allá de lo que hoy se va a aprobar, pero lo que más nos congratula del voto favorable no es el voto favorable en sí mismo, es que ese voto favorable a las enmiendas sea sin pedir nada a cambio y asumiendo que posiblemente, o como hacemos el resto de los años, pues vamos a votar en contra de los presupuestos presentados. Creemos de verdad que es un signo de madurez, a eso vinimos, a trabajar, a cambiar la forma de hacer política y aunque tal vez no sea mucho, creemos que con esto algo hemos avanzado. Ya en el segundo turno aclararemos la votación a las enmiendas del resto de grupos. Eskerrik asko, EH Bildu.
Bueno, lehenengo eta behin, gure taldetik gure dugu esan, 2019ko otsaiaren amairan, gauzela, eta hoin aurkezten direzela, aurkezten dela proiektu hau. Azteko, bi zalantza dekoguz. Lehenengo eta behin, Barikuko batzordean, hau diktaminatu zanean, dokumentu batzuk falta ziren. Eta gero berandu heldu ziren. Alanda be, honek aurrera jarraitu aldau. Inolako arazoarik. Galdera honek bertan egin behar dauzenik. Osa, eukin dozu egun batzuk hori galdera berdin egiteko, eta ez dut uste hori plantatu berdanik orain. Argi dago, hona ekarri balin badago izan da idazkariaren eta kontu hartzailearen oneritza daukagulako, beraz, galdera hori, ontxe bertan, lekuzkanpo dago. Sí, que ha habido documentos que cuando se dictaminó el proyecto de presupuestos no estaban todavía el viernes y los mandaron después. Estaba preguntando simplemente que a ver si podía seguir adelante el proceso de hoy, de aprobación del presupuesto. Estoy diciendo que no me parece oportuno esperar a su intervención en el Pleno para manifestar esa duda cuando ha tenido unos cuantos días para realizar esa duda. Que es evidente que si venimos aquí al Pleno con el expediente formado es porque tiene el visto bueno en los informes del interventor y de la secretaria general, con lo cual está fuera de lugar esa pregunta. Y ahora podemos proceder al debate. Ni denbora bardina eukido zuek aurkezteko dokumentu horrek, nik alde egiteko plano moduen. Esan dut inigo erantzun dut orduan ez dakit sartu nahi dugun edukinarekin. Bai, baina hori ez da edukinaren, hori ez da eztabaidaren partea. Bale, bigarren galdera. Lurzoruraren legeak, 2/2016 legeak esaten dau, 114 artikuluen, lehenengo eta bigarren kapituluen 110, hau da, ingresoen 110, ondare publikoa erosteko izan behar dela, urtero. Ez da betetzen, aurten bez. El artículo 114 de la Ley 2/2006 del suelo dice que el 10% de la suma de los capítulos 1 y 2 de ingresos debe ser destinado a patrimonio municipal, que se compre para patrimonio municipal. En estos presupuestos tampoco está contemplado. Digo, o sea, no sé si es oportuna la pregunta, baina yo la lanzo al aire. Bai. Dinot, gero arazorik ez izateko. Lau urte dara badazamen eta urte batean bez ez da bete arau hori. Bai? Eta gero, lagapenak egiteak orduen ez da oinolako arazorik. Hordekogu formikako historia gazaren lagatu dan zati bat, diputazio hori, edo erletzetako pabilan ingo dan historia. Bai? Eta guk urtero, 110 gazte bergendun guretzako, eta ez dugu gastatzen. Siguiendo con esto, berandu dator dana, eta seguramente, bai, idazkariek eta interventorak eta kontuartzaileek esaten daurinez, hau legala izango da. Bai, baina kudeak eta eredue, zein izan da. Korrika, presaka, dokumentu batzuk falta ziren, ez dakit, zuek ondo ikusten dozuen, gehiengoa izan da, zari, 9/2, gehiengoa izan da, arazoak eukite aurrekontu bat aurkezteko. O sea, teniendo mayoría, que tengáis problemas para presentar un presupuesto, que sois 9+2, mayoría absoluta, vale. Eta... no sé. Lase. Hori, aurrera joango da, eta formak zeintzuk izan direz. Ez dire gure aurrekontuek, logikamente. Esari hurbildu bez, gugana, esango duzue. Ja, zuek alzineten hurbildu gugana, ez? Betiko erantzune. Oso ondo, eta ni galdera egiten dutzuet. Datorren maiatzean, PSOEren babesa nahikoa ez danean, nor hurbilduko da noren gana? Os hago la pregunta, cuando en mayo el apoyo del PSOE no sea suficiente, ¿quién se va a acercar a donde quién? Porque hasta ahora no habéis venido a donde nosotros para nada, nosotros tampoco donde vosotros, podría decir lo mismo. Vale. Parte hartzeagaz, guretzako nahiko garrantzitsua dela. Arazoak egon ziren eta atzerapen egon zan parte hartze prozesu ezalako burutu. Hubo retrasos porque no había habido un proceso de participación, que es lo que exige la ley.
Eta egin dozuna da minimoa hori betetzeko. Habéis hecho lo mínimo para tener un proceso de participación y ha sido mandar unos flyers a casa con un cuestionario diciendo, tenías que decir dónde vivías y qué es lo que querías arreglar en tu zona. Eta gero, guretzako negargarri izan da ikusteaz, gazte batzuk, mai batzutan, hortik, herritik jarrita, flyer bardinak banatzen. Hau da, udaletxeak ez hartu berak ardura horieteko, prozesu horieteko. Baizik eta bere eredua jarraituz, betiko eredua, ardua enpresatzuet, eta prozesu parte hartzaile txikitsu bat indau. El Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido, siguiendo su ejemplo y su forma de gestión, contratar a una empresita para que haga un proceso de participación en el que había mesas y que era daba bastante pena, porque un día, casualidad, teníamos comisión y llovía y estaban aquí, enfrente del ayuntamiento, una chica y un chico, jóvenes, repartiendo los mismos flyers que llegaron a casa. Si vosotros y vosotras entendéis esto como procesos de participación y no como rellenar y cumplir el cupo de lo mínimo para cumplir con la ley, ondo, Eta orduen nik galdera botatzen dut. Lanzo la pregunta. El retraso de los presupuestos es por que se ha decidido así, que lleguen en febrero del 2019, edo porque el ayuntamiento no da más de sí. ¿Cuál es la razón? Habéis decidido, porque tiene que haber una razón. O no dais de sí y los presentáis en febrero, o es un cálculo a propósito para presentarlos en febrero. Porque si habéis decidido así, bueno, pero teniendo en cuenta cómo está el ayuntamiento y cuántos técnicos y técnicas se han tenido que mover o irse, no sé, cada uno que piense lo que quiera. Igual la carga de trabajo no es la adecuada para poder redactar unos presupuestos. Eta, no sé, bigarren txandarako itxikot beste guztia. Ni hasiko naiz goraipatzen aurrekontuaren eta ekarri dugun aurrekontuaren zifra orokorrenak oso garrantzitsuak direzelako. 2009ko urteko aurrekontuen maila berreskuratzen dugulako, eta ez hori bakarrik, ez bakarrik zifra hundietan eta zifra globaletan, baizik eta 6,4 milioi euro horrek inbertsioetara dedikatuko dotzegu zalako, eta ez hori bakarrik, baizik eta gizarteako izateari ia 10% igoera esarri izan dotzegulako eta baita ere kultura arloari besteak beste. Horretaz aparte oso aurrekontu egonkorra daukagu aurten, 13% ahorro margena betetzen dauen aurrekontu bat da, hau da, diru sarrera aurruntetik gastu korrontera dagoen aldea 13%koa da, eta horrek lagunduko dauzku hurrengo urteetan goraberak egongo baziran udalkuntzaren partetik eta tasen eta zergen dirubilketarekin, margen hori daukaguna gastu korrontari eusteko inolako zerbitzurik murriztu barik, eta hori da goraipatu gore datena. Bestetik agerian dago oposizioko taldeek erregistratutako zuzenketen arabera, aurrekontuaren egitura bera ez dabela aldatu nahi izan. Eta proposatutako emendakin guztiak direzela gehitzeko. Eta ez, kentzen dute bakarrik proiektu batetik. Eta proiektu oso simbolikoa eta esanguratsua hartzen da, horrela ikusten dabelako, pentsat hori da nire eritxia, ez? Eta horren esanguratsua denez, horren simbolikoa denez, eta horren faraonikoa denez euren aritziz, horren kontra egiten dabe, ikusi barik atzetik, arbol edo zugaitza horren atzetik dagoen basoa, eta da kultura. Beti gagoz ekonomian
ekonomian gure diskurtsoak zentratzen ez, eta ekonomia sustatzeko edo enplegua sustatzeko, eta hori bai oso garrantzitsua da, baina horretaz aparte be, kultura eta artea be bultzatu behar da. Eta horretarako ez dau talderik horren aldeko emendakinik proposatu duenak. Bakarrik dau emendakin bat, Galdako Orainek eta irabazik sartu dabena. Eta eskola bat sortzeko 10.000 euro ipinten da bez. 10.000 euro horregaz zer egiten dugun. Decía que voy a empezar resaltando la propuesta que hoy traemos a votación en conjunto con el Partido Socialista, porque es un presupuesto que no solo recupera unas cifras globales de 2009, sino que además establece un margen de inversiones de 6,5 millones de euros, uno de los más elevados de los últimos 10 años, que nos va a permitir traer proyectos concretos. Y si echamos una mirada alrededor a los municipios de alrededor, veremos cómo en ese sentido tenemos un ayuntamiento o tenemos un presupuesto saneado en ese sentido. Además, el margen de ahorro es de un 13%. Eso quiere decir que los servicios que estamos ofreciendo actualmente, de disminuir o de haber turbulencias, por así decirlo, en los ingresos a través de la recaudación de impuestos y de tasas que provienen en casi en el 60% de Udalkutxa, seríamos capaces, a pesar de que se disminuyesen esos ingresos, seríamos capaces de poder continuar ofreciendo esos servicios sin tener que renunciar a ellos, sin tener que aplicar ninguna reducción a los mismos. Es un margen de ahorro importantísimo, un 13%, que hemos intentado preservar en todos los presupuestos y que siendo el más ambicioso de todos los que hemos presentado hasta el momento, también cumple. Decir además que por muchas críticas que se realicen por parte de la oposición, las enmiendas que han propuesto son todas de adición, excepto... Eso quiere decir que no quitarían ninguna de las enmiendas, ninguna de las partidas que están en el presupuesto actual. Solo concentran, financian todas esas enmiendas detrayéndolas de un proyecto que consideran faraónico. Pero como decía en euskera, creo que en este caso la oposición, o parte de la oposición al menos, está bien, el árbol no le está permitiendo ver el bosque, porque están yendo detrás de algo que consideran simbólico, un proyecto personalista, un proyecto faraónico, a gloria del alcalde, y no están viendo lo que hay detrás, que es un edificio que va a albergar cultura y arte. Y considero que la cultura y el arte son esenciales para el avance de una sociedad. La cultura y el arte proporcionan reflexión, proporcionan crítica, autocrítica y proporcionan avance. Son la vanguardia del pensar, de lo intelectual. Y no hay ninguna enmienda de la oposición, salvo una de Galdakao Orain e Irabazi, que propone algo parecido. Y para ello, para crear una escuela de artes escénicas, destinan 10.000 euros. Con 10.000 euros apenas podemos rebajar una sola acera. Con 10.000 euros, solo por poner un ejemplo de lo que está proponiendo la oposición. Dicho esto y resaltado el carácter sólido, sostenible del presupuesto que presentamos, que aumenta un 10% el gasto social con respecto al año anterior y que llueve sobre mojado en ese sentido porque es incremento tras incremento el que hemos llevado en los presupuestos. Me gustaría ir pasando casi por partido para hacer un repaso, bueno, pues para apuntalar un poco nuestra postura respecto al presupuesto y respecto de sus críticas. Al Partido Popular, al aportador del Partido Popular, le diría que, no sé, perdónenme la expresión, pero parecía una revista de sensaciones. Y me recordaba también al perrito que mea en cada esquina, ¿no? Como para decir, ya hemos hecho esto, ya hemos dicho nosotros esto antes y vamos por delante, ¿no? Le reconozco que tiene una habilidad extraordinaria para sacarle mucho rendimiento al tiempo que dedica a Galdakao, sinceramente, porque ya cuando ha dicho lo de la tienda de gominolas, bueno, me ha dejado ya sorprendidísimo, porque ayer vinimos efectivamente de una asamblea en la que salió ese tema y en la que ya nos comprometimos con la posibilidad de estudiar esta cuestión. Pero bueno, más allá de esto, también decirle al portavoz de Irabazi,
bueno, que no son creíbles las propuestas que realizan, en mi opinión, porque que cobre 37.800 euros, que es un sueldo más que digno, efectivamente, para cualquier puesto de trabajo, pero que cobre lo mismo un alcalde con un administrativo, o me da igual un alcalde o una alcaldesa, o me da igual un ingeniero que un auxiliar administrativo, pues eso, desde luego, cuando ustedes dicen que esto es un presupuesto continuista, yo digo que eso suena antiguo, es un modelo comunista, y no lo digo con ningún sentido peyorativo, no lo digo en plan negativo, pero es un modelo que no ha funcionado en el mundo occidental y que no le auguro muchos éxitos en los próximos tiempos. Creo que, sinceramente, cuando dicen que nuestro proyecto es continuista y que no saca nada, o sea, que no tiene nada nuevo, yo le diré lo mismo. Usted no me ha sorprendido para nada. Y además es que cuando intenta, no ha descendido a tierra ninguna de sus críticas, simplemente se queda en 2 o 3 frases generalistas y no va más. No ha sido capaz de hacer una crítica constructiva respecto a la propuesta que hace el PNV y el Partido Socialista, que somos quienes estamos en el equipo de gobierno. Respecto a Usánsolo Herria, pues para nada estoy de acuerdo con la afirmación que realiza. Creo que hay una visión corta detrás de lo que se dice, con todo el respeto a la identidad de Usánsolo y a que solo os sintáis usánsolotarras. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y está bien que no consideren su presupuesto, pero yo le tengo que decir desde aquí que Usánsolo está, como el resto, para nosotros barrios, mucho más singular que un barrio, porque tiene carácter de pueblo, se lo reconozco desde aquí, en varias ocasiones lo he hecho, pero a la hora de gestionar, cuando tenemos que buscar equilibrios, algunas veces destinamos más presupuesto, más partidas a Usánsolo, otras veces, como este caso, le toca a Aperribai. Este año vamos a destinar 1,5 millones de euros a ascensores a Aperribai. Imagínense si Aperribai fuese un pueblo, si alguna vez en alguno de sus presupuestos pudiese destinar 1,5 millones de euros simplemente para establecer 2 ascensores. Aquí aprovecho para enlazar con la intervención de Galdakao Orain, porque cuando mezcla un ejercicio de magia, usted me gusta mucho más, el portavoz de Galdakao Orain me gusta mucho más en el despacho que aquí. Es mucho más sincero, es mucho más crítico y además puede ser duro incluso con sus críticas al equipo de gobierno. Pero aquí no resulta creíble porque no puede ser todo que esté mal, ¿no? Bueno, la última parte de su intervención la has hablado un poco, ¿no? Pero aquí ha intentado mezclar el metro con los ascensores y que en realidad tiene cierta mezcla en esa configuración que hacíamos, pero cuando hablaba del 1 y no empezar por el 2, o sea, empezar por el 1 y no por el 2 o el 3, es que fíjese, tiene una explicación muy sencilla. El ascensor 2 va del ambulatorio hacia arriba, la población está hacia arriba del ambulatorio, no hacia abajo. El ascensor número 1 va desde la parada de autobús al ambulatorio. Para ir al ambulatorio no va al autobús, para ir al ambulatorio puede ir andando, generalmente, habitualmente, y por eso está el ascensor número 2, pero es que además está consensuado con la Asociación de Vecinos y Vecinas, que puedo decir desde aquí que tampoco no son muy empáticas con este equipo de gobierno, por así decirlo, ¿no? Algunas de las personas que la integran, ¿no? Por eso empezamos con el ascensor número 2 y número 3, con 2 ascensores que consideramos estratégicos para el municipio, porque van a mejorar la accesibilidad de un barrio que tiene un serio problema en este sentido, lo hemos dicho muchas veces. Pero además de eso, bueno, hacer una brevísima alusión a EH Bildu, porque, bueno, me sorprende la posición de garantistas de la ley que cogen, ¿no? Y la cierta arrogancia, ¿no? Cuando ya se está adelantando a los resultados electorales, casi cuando tengamos que ir rogando de rodillas llegar a un acuerdo después de elecciones. Yo no me precipitaría. Ojalá les vaya bien a ustedes, pero espero, deseo y voy a trabajar porque al equipo de gobierno le vaya muy bien también en elecciones y veremos lo que pasa el día después. Además, a mí no me va a corresponder. Dicho esto, resalto los presupuestos que tenemos encima de la mesa porque más allá de las dificultades que tiene esta administración local, como otras, por la maraña de normativas, efectivamente por los problemas de rotación de personal que existen, porque está habiendo muchos cambios en la administración y hay mucha rotación de personal y eso dificulta también la labor diaria. Traemos un presupuesto que creo que realmente está muy alineado con las necesidades de la gente. El proceso de participación
que tanto devalúa el portavoz de H. Bildu, ha tenido 600 encuestas registradas, y si comparamos con otros procesos de participación muy similares que hacen otros municipios del entorno también, e incluso ciudades de 100.000 habitantes, simplemente el número es realmente elevado, 600 personas que hayan participado. 600 personas con muchas propuestas. Más allá de la necesidad del metro, que es evidente, más allá de la necesidad de aparcamientos, que es una cuestión recurrente en todos los municipios, no olvidemos que tenemos un municipio con un ratio de vehículos de más de 2 vehículos por casa. Hay muchas casas que tienen 3 vehículos, la superficie es la misma. Esa es otra de las necesidades, pero aparte de esas necesidades que son, no nos compete a nosotros como equipo de gobierno, a pesar de que seguiremos luchando hasta el último día para que se adelante y para que se concrete la conexión del metro con los barrios. No voy a entrar en eso. Voy a centrar en otras propuestas que están bien alineadas con esas necesidades de participación. Por una parte, facilitar los giros a izquierda del barrio Urreta, como ya lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista, con esa rotonda que también va a permitir desahogar la N634 a su paso por Urreta, mejorar la seguridad de ese entorno y además enlazar bien con el ámbito comercial que se está desarrollando allí. También poner en valor el proyecto Andranea, que hasta esto también tenéis que criticar, no lo entiendo. O sea, creo que va con el ideario del grupo Galdakao Orain también, pero en fin, es un proyecto que se está trabajando y madurando desde hace un tiempo, y por fin ya tiene su partida presupuestaria para poder ponerse en marcha. En realidad lo que hay detrás es una escuela de empoderamiento que se integrará a la red de escuelas de empoderamiento de Euskadi, y será la 5ª, creo, de todo Euskadi integrada en esa red, que va a facilitar el empoderamiento de las mujeres, o va a ayudar a que las mujeres que así lo requieran pues puedan empoderarse. Los ascensores ya lo han mencionado, la red neumática de basuras, que también es otra de las necesidades que apunta la ciudadanía. Muchos proyectos pequeños que quizás en el segundo turno de intervención repasaré, y poner de nuevo en valor Antena. Como decía antes, no es un proyecto personal, es un proyecto que lleva mucho tiempo madurándose, que va a tener, si no conocen su contenido es porque no se han acercado ni siquiera al mismo, y en este caso se lo digo al concejal de Erebasi, porque lo que va a tener Antena van a ser salas de ensayo, música con una batería, lo hemos dicho varias veces, pero bueno, salas de ensayo polivalente, un auditorio, espacios para las asociaciones en términos generales. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Es verdad, en un envoltorio singular, es verdad, porque creo que la arquitectura también mejora la fisonomía de las ciudades, y creo que puede ser un valor por sí mismo, como lo hemos visto y como son de referente las transformaciones que ha sufrido Bilbao, Gasteiz u otras ciudades de Euskadi que son referentes ahora a nivel mundial. Me reservo parte de mi discurso para el segundo turno de intervención y retomamos ese turno con el Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, muy brevemente, decirle que yo he intentado hacer mi intervención en positivo, que no sé a qué ha venido lo del perrito, pero en todo caso, usted que es valedor del lenguaje de género, pues hombre, podía haber dicho perrita. Eso vaya por delante. Eso vaya por delante. Simplemente, bueno, voy a enumerar en mi segunda intervención, porque quiero así el por qué voto no a alguna de las propuestas que hace Galdakao Orain o hace EH Bildu. Bien, la primera, voy a enumerar el número para que ellos lo controlen mejor. La primera, porque es una competencia de educación del Gobierno vasco. Eso ya se está, y además ya se está realizando por parte del Gobierno vasco. En la segunda, ya se está realizando este servicio por parte de Acción Social. El plan de la ayuda energética ya está siendo atendido por el área de Acción Social. Cada vez que una persona tiene un problema a la hora de pagar la luz o el agua y demás, si va posterior de tener cortada
se lo gestionan rápidamente para pagar, y si avisa antes se lo gestionan. La 13 le he votado que no, porque ustedes proponen bolsas de perros en dispensadores. En la experiencia en otros municipios da de que las bolsas de perros luego las cogen las personas, son bolsas de plástico que no están preparadas para la alimentación, pero la gente las utiliza para alimentación. Yo, si hubiese puesto que las bolsas de perros, las bolsas para las necesidades de los perros, se recojan en ESAN bajo la justificación de que son perros registrados aquí en el municipio y en función del número de perros se le dé bolsas, pues podría haber sido, pero así dejarlas libremente no, porque la experiencia da que la gente las coge y resulta que el que las necesita al final no las tiene y se las lleva gente que igual no tiene perros y las utilizan para el consumo de alimentos. La 16 ustedes proponen, si no recuerdo mal, una especie de asesoría para los contratos precarios y demás. A mi entender, esa labor ya la cumplen los sindicatos y no es el ayuntamiento el que tiene que hacerla. Esta creo que la he entendido mal, la 20, porque luego me la ha explicado la concejal. Yo entendía que eran bibliotecas donde podían ir niños de 0 a 6 años y a mí me parecía que era ocasionar molestias. Luego me ha explicado que no. Entonces, bueno, pues para la próxima pues se la apoyo. La 21 se plantea, si no recuerdo mal, un cine de verano por barrios. Vale, yo creo que sería mejor en todo caso haber propuesto un incremento a las asociaciones de vecinos para que ellos mismos se autogestionaran con las actividades que quieren hacer en cada barrio. Presentan rehabilitación de fachadas privadas, porque las fachadas son privadas. No hablan tampoco de rentas bajas, a qué tipo de rentas. Entonces están pidiendo que intervengamos en unas propiedades privadas, pero yo creo que, o sea, me ha faltado información. Se habla también, el 28 creo recordar que era para personas, para arreglar domicilios, viviendas para personas con enfermedades crónicas. Claro, me ha faltado también que no dicen si es rentas bajas, si es una obra en propiedad privada. Claro, si hablamos de personas en enfermedades crónicas, puede tener una pensión de 3.000 o puede tener una pensión de 300. Entonces, no han concretado si es para todo el mundo o en función de las rentas. Hablan en la 33 de limpiar aceras y fachadas. He dicho también que no, porque las aceras sí son públicas y es la obligación del ayuntamiento limpiarlas, barrerlas y manguerarlas y tal, pero generalmente las fachadas son privadas y en una fachada, si son privadas, y bueno, ahí tenemos la concejal de Obras y Servicios, que yo sepa no podemos intervenir o no debemos intervenir en fachadas privadas. La 38. Se planteaba, si no recuerdo mal, en la 38, que se haga un estudio para poner elementos o mobiliario urbano para accesible y tal. Bueno, yo creo que no haría falta este estudio, por eso les voy a votar que no, porque nosotros tenemos, el ayuntamiento, tenemos a FECOR, que suele venir a hacer revisiones y hace un informe en el ayuntamiento de qué es lo que es bueno tener, quitar, poner. Entonces, bueno, ya que tenemos esa posibilidad, pues no haría falta ese estudio. La 57, catálogo de servicios sociales, que no tenemos desarrollo. En la 57, a publicitar. A ver, es que yo les voy a votar que no, porque es que no podemos publicitar algo que realmente no existe. Digo, no existe. Sí existe el catálogo de servicios sociales, pero todos sabemos, los que estamos en esa comisión, que hay cantidad de servicios de ese catálogo que no se han puesto en funcionamiento, porque desgraciadamente el gobierno vasco, como el papel lo aguanta todo, impone a los ayuntamientos servicios, pero en cambio luego no hace aportaciones extraordinarias para que se pongan en marcha. Todos sabemos cómo está ese servicio. Entonces, les he votado que no, porque yo creo que es mejor esperar a que todos esos servicios se pongan en funcionamiento ya para hacer un catálogo y una información en condiciones. Muy rápidamente. Y luego la de las 3 enmiendas de H. Bildu. Yo me voy a abstener en la de hacer frente al problema del tráfico y el aparcamiento en Galdakao, porque yo he propuesto también, mucho más humilde, para hacer un estudio para el tema del tráfico. Y dices, bueno, pues me voy a abstener. Luego la de
La de la implantación de marquesinas, les tengo que votar que no, porque las marquesinas no son municipales, los autobuses son Bizkaibus. Entonces, donde tenemos que pedir que pongan las marquesinas es en Diputación. Yo sé que Diputación hace unos meses estaba haciendo un estudio de las marquesinas que se necesitaban en los municipios. Todos aquí tenemos representación en Juntas Generales. Lo que tenemos que hacer es, bueno, y aquí tenemos una concejal que dentro de poco va a ir a Juntas Generales. Bueno, pues le invito que allí arrea las marquesinas de Galdácano, porque va a ser competencia de Juntas. Y luego, para lo de la vivienda, aquí en su explicación hablaban de las casas vacías existentes en el municipio. Ya sabe que yo soy contraria a que el ayuntamiento intervenga en propiedades privadas. Entonces, no encontraba la justificación de cómo sacar al mercado. Yo creo que, porque aquí en este ayuntamiento estamos castigando con el IBI a las personas que tienen pisos vacíos. Yo creo que no hay que castigar. En todo caso, habrá que subvencionar o habrá que buscar otra fórmula. Entonces, por eso es por lo que lo que les he dicho que no, porque me daba la sensación que era un poco intervencionista. Y nada más, alcalde, pues a ver ahora que me contesta la segunda, a ver qué animal se saca de la manga para llamarme. Gracias. Eskerrik asko. Galeko Irabazi. Bueno, empezaré por el tema de los sueldos que dicen que son comunistas. Prefiero que sea comunista, no clasista, que es lo que vemos en los suyos cuando hay tanta diferencia de sueldo. De todas maneras, el sistema comunista le voy a decir que es el mejor, por el simple hecho de que al comunismo tiene que venir la mayor potencia del mundo a tirarlo. El capitalismo cae por su propio peso, no hace falta que venga nadie a tirarlo. Pero bueno, el tema de los presupuestos, el edificio Antena. Si el edificio Antena, seguro que es una gran idea. Lo que no es buena idea, creemos que es el momento. Nosotros no hemos visto a nadie, a ningún vecino pedir queremos el edificio Antena ya. O sea, no creemos que sea el momento. Creemos que los vecinos tienen otras necesidades y están reivindicando otras cosas, no un edificio Antena. De hecho, creemos que su grupo es el clásico grupo que vemos como que lo público y lo social son un gasto, y sin embargo ese tipo de proyectos son eso, un proyecto, no lo ven como un gasto. O sea, no sé si me he explicado, veo que por la cara no me he explicado bien. O sea, que nos referimos a que municipalizar y hacer acciones desde el ayuntamiento lo ven como que es más gasto, pero sin embargo no tienen ningún problema con hacer un edificio. Eso es un proyecto, no sé explicarme de otra manera. El tema del ahorro, joder, me parece eso está muy bien, ahorrar. Está bien ahorrar de manera austera, no con recortes, por supuesto, pero creemos a costa de que se ha ahorrado todo ese dinero. Creemos que en Galdakao hay un montón de necesidades, mientras que tenemos un montón de dinero en el banco. Entonces, no me vale tener un montón de dinero y un montón de dinero ahorrado si tenemos un montón de necesidades que nos está pidiendo la gente en Galdácano, en el pueblo. Luego, para terminar, es un poco genérico, como ha terminado el PSOE sobre que estamos mejor que en el 2015. En Galdácano estamos igual que hace 30 años. O sea, lo acabo de escribir ahora y he coincidido con Luis cuando ha comenzado su primera intervención. Y eso que, mira, no había visto lo que iba a hablar él. Y es un hecho. Galdakao se estancó en los años 90, no ha avanzado. Somos la gran promesa. Galdakao va a ser y nunca termina de ser. Vas a cualquier otro sitio y se ven los cambios. Basauri ha dejado de ser un agujero a empezar contaminado, a expandirse, a hacer calles anchas, a mirar hacia el futuro. Bueno, Etxebarri no se lo quería ni nombrar porque sé que le hierve la sangre, pero Galdakao está estancado. La gente, le hablas para venir a vivir a Galdakao y me ha pasado hace poco y se ríen, porque el precio de la vivienda en Galdakao te cuesta lo mismo que en Sopelana. Con playa, eso no podemos competir, y con metro. O sea, Galdakao está estancado, o sea, no avanza. O sea, no podemos decir que estamos mejor porque estamos igual. Es que es ricasco.
Partido Socialista, Alderdi Socialista. Gracias. Mire, este es el presupuesto del equipo de gobierno y lo elaboramos dentro de nuestro acuerdo programático y dentro de las necesidades del municipio. Pero vamos a tener en cuenta propuestas, enmiendas de otros grupos políticos, en este caso de las conjuntas de Galdakao, Orain y Irabasi 7 y una del Partido Popular. Muchas de ellas para nosotros no son prioritarias, pero dentro del presupuesto que nosotros tenemos hay y otras están presupuestadas dentro de este presupuesto. Muchas enmiendas que presentan ustedes están ya presupuestadas dentro de este presupuesto. Nosotros no miramos de qué partido vienen las enmiendas, sino que beneficien al municipio y a los vecinos y vecinas de Galdakao. Cualquier presupuesto es mejorable y estamos dispuestos a asumir enmiendas para mejorarlo, como hemos hecho ahora, como vamos a hacer hoy. Apoyaremos algunas enmiendas porque consideramos que mejorarán el presupuesto y ayudarán a las diferentes áreas. El presupuesto que plantea el equipo de gobierno fija las prioridades reales y determina los objetivos que se van a desarrollar en el municipio este año, 2019. Los objetivos y acciones a desarrollar en el municipio serán siempre desde la necesaria estabilidad en las finanzas municipales. Cada responsable de área sabe dónde tiene que disminuir o aumentar su presupuesto. Las necesidades en un porcentaje elevado no nos las marcamos los políticos, nos las marcan los técnicos municipales. Y nosotros como responsables políticos damos respuestas a esas necesidades. Recursos para AES, por ejemplo, o el servicio de ayuda a domicilio, como va a suceder en este presupuesto municipal que los tenemos plasmados. Otros datos de interés, por ejemplo, vamos a fomentar el tejido asociativo, dando importancia a las entidades del municipio. Por ejemplo, incrementando en AES de 472.000 euros a un incremento de 520.000 euros. Un incremento del contrato del SAP del 10%, que supondrá 124.000 euros más. Un incremento en el área de acción social del 10%, como se ha dicho antes. Y hasta llegar a un incremento de 250.000 euros más en este presupuesto. Un presupuesto total del área de acción social de 2,8 millones de euros. Ese es dato real. Dato real. Y nadie se ha quedado ni se va a quedar desatendido por falta de recursos. Se han atendido todas las necesidades y todas las situaciones de necesidad. Hemos elaborado un proyecto para conseguir un Galdakao más amigable, con una inversión de 37.700 euros, apostando por un Galdakao sin barreras arquitectónicas, con inversión en accesibilidad. A las enmiendas conjuntas de Irabasi y Galdakao Orain, enmienda la modificación del artículo 42, retribuciones de altos cargos y personal de gabinete, debatida y rechazada en otros plenos. Enmienda modificación del artículo 43, indemnizaciones a corporativos por asistencia a las sesiones. Nosotros rendimos cuentas, como ya he dicho, a Hacienda y nos fiscaliza nuestro partido político. Indemnizaciones por asistencia efectiva a cada corporativo, debatido y rechazado en pleno. No por más insistir en presentar la enmienda, se va a cambiar el sentido del voto. Establecer un plan, por ejemplo, establecer un plan de ayuda para la compra de material escolar en base a ingresos familiares y número de descendientes que ayuda a aliviar la carga económica y familiar al inicio del curso escolar. Ya hay becas escolares de ayudas para libros, comedor y transporte. Y en otros se plantea sistema como ejemplo de préstamos a estos libros. 2. Establecer una partida especial destinada a combatir la pobreza energética que permita dar respuesta a quienes vayan a sufrir cortes de luz y agua, etcétera. Para estas necesidades energéticas las tenemos establecidas en las AES y en las ASE, ayudas de emergencia social y ayuda social individual. 3. Establecer una para formar a los técnicos de acción social en optimización energética y del gasto corriente, a fin de poder asesorar a las familias que no pueden hacer frente al pago de las facturas, gastos corrientes, para que los mismos se optimicen.
ya se realiza mediante las trabajadoras sociales una de esas funciones desde el área. 11. Estudio para la mejora que une Zubiarreta y Juan Sebastián Elcano por el deterioro que sufre. Área de urbanismo, todas las enmiendas que tienen que ver con esta área se deberían haber tratado y desde ese área se hace un estudio de prioridades y necesidades urgentes y se actúa sobre ellas. 13. De cara a la mejora de limpieza en el municipio y convivencia entre dueños de mascotas y resto de vecinos. Estimamos oportuna esa medida. Se hizo una campaña de sensibilización y aportando bolsas. Creemos que el que tiene una mascota tiene que costearse esas bolsas. 15. Reducir la matrícula que abonan los estudiantes del Euskaltegi municipal, con objeto de aumentar la matriculación. La matriculación no se debe al costo, sino a la demanda. Y la demanda cada vez es menor. Hay que captar nuevos alumnos en este sentido. 16. Necesidad de asesorar a la ciudadanía ante los posibles casos de explotación laboral y lucha contra la precariedad en todas sus formas. Está debatida en su momento. En cualquier caso, para esto ya están los sindicatos, como ya se ha recalcado aquí, y otros organismos para luchar contra la pobreza, contra la precariedad laboral. 18. Ofrecer servicios de comedor en las colonias de verano para todas las familias que la puedan necesitar. Esto depende en los trabajos, esto creo que depende de los trabajos de los padres. No de prestar todos estos servicios. Se debe mejorar la jornada laboral de los padres. 20. Instalación de espacios de biblioteca a niños de 0 a 6 años en las bibliotecas municipales. Es necesaria cuidadoras de 0 a 3, personal especializado en educación infantil y necesario ver las demandas y necesidades. 21. Necesidad de ofrecer actividades de ocio culturales que se puedan realizar en los distintos barrios del municipio. Ya hay bibliotecas, ludotecas, actividades de tiempo libre subvencionadas por este ayuntamiento. 33. Limpieza de aceras y fachadas. Si son particulares, no, de verdad que no podemos actuar, pero la limpieza también por todos los actos incívicos que se realizan en Galdakao, pancartas pintadas, etcétera, que supone un coste elevado a las arcas del ayuntamiento. O sea que se podría de ahí reducir ese coste. 36. Estudio de impacto económico en obras del Endacari Aguirre. Cuando queremos mejorar la calle, plaza, desde urbanismo, todas esas obras llevan un perjuicio económico, pero hay que mejorarlas, ¿no? Eso lo tenemos todos claro. 42. Mejoras en Máximo Moreno. No se invierte en este parque porque en un futuro próximo hay un proyecto de encauzamiento del río que modificará todo ese entorno. 44. Oficina de Integración de Personas Migrantes. Esta atención se está realizando, se ha hecho y se seguirá haciendo. 50. APA, eventos deportivos. Seguramente desde el área de deportes ya se da información de todos los eventos y si no se podrá consultar en el área. 53. Suelo de frontón de Usánsolo. Se ha tratado este tema y se está trabajando desde el área de deportes. 57. Catálogo de servicios sociales. Sobre dar a conocer el catálogo de servicios sociales desde el área se ha trabajado en nuevos servicios y hasta que estos no queden implantados no se podrá elaborar un catálogo. Aún así se publicita en la página web del ayuntamiento, en periódicos y en diferentes medios de comunicación. No le queda ninguna duda que se están bien informados al día de todos los servicios sociales que se ofrecen. 58. Aumento de subvención a entidades benéficas. Se atiende a todas las solicitudes que se reciben. Las que se rechazan es porque no se ajustan a un proyecto concreto. Enmiendas del Partido Popular, agradecer sus enmiendas, sobre todo el servicio de comida a domicilio, pero ya tenemos un servicio de implantación de atención diurna para las personas mayores y si se necesitan ese servicio se les facilita la gestión. Aún así el SAT le responde a esas necesidades de demanda. 4. Ayudas de emancipación a jóvenes. Decir que desde el Gobierno vasco hay un programa que se llama Gaztelagun que facilita y da ayudas a la emancipación para jóvenes. 8. Ascensor Centro de Mayores de Izarra. Se está trabajando en una solución efectiva y real a este problema. 6. Detectores de humos, que se llevará
se llevará al área y se valorará con las personas que lo demanden. Eskerrik asko. Eskerrik asko, asesoría es Galdakao orain. Bueno, como hemos dicho al final de nuestro primer turno, bueno, queríamos aprovechar para explicar rápidamente el sentido de algunas de nuestras votaciones de enmiendas. Respecto a las presentadas por Euskal Herria Bildu, nos abstenemos tanto al estudio de ejecución de aparcamientos en altura como el estudio para la creación de bolsas de alquiler, porque nos parece excesiva la dotación presupuestaria asignada a dichas partidas. Pensamos que el concepto es bueno y es correcto, pero no tanto la ejecución presupuestaria que se ha pretendido plasmar en las enmiendas. Respecto a las enmiendas presentadas por el Partido Popular, nos parece muy interesante que el Partido Popular, en su intervención, no pare de recordarnos que no quiere que se intervengan las propiedades privadas y luego quiera entrar en las casas a poner detectores de humos, cosa que de hecho apoyamos desde nuestra agrupación, pero bueno, nos parece curioso. En principio nos abstenemos al plan de ayudas para la emancipación porque nos gustaría concretar más el contenido del mismo. Queremos saber si se plantean establecer las ayudas en base a ingresos y demás. Nos abstenemos ante la propuesta de la partida presupuestaria para el ascensor de Izarra porque más allá de lo que queremos, el oportunismo de la propuesta, creemos que la resolución a este problema no tiene que ver con la existencia de una partida presupuestaria, sino con la colaboración con la comunidad de vecinos adyacente. Y nos abstenemos también ante la propuesta de autobús urbano que realiza el Partido Popular porque entendemos que es necesario un estudio previo. Se hace una estimación de 400.000 euros para su puesta en marcha que a nuestro modo de ver son totalmente insuficientes. Nosotras, en varias ocasiones, nos hemos reunido con el alcalde de Etxebarri y hemos estudiado los costes y el modelo del Etxebarri Bus. Asimismo, hemos tratado de analizar el modelo de la lanzadera desde San Miguel hasta el metro de Basauri, que son dos modelos diferentes, uno en el cual tú adquieres el vehículo y mantienes el servicio, y otro en el cual tú tienes una empresa contratada y demás. Pensamos que es necesario que haya un estudio para valorar los costes y tomar una decisión adecuada. No creemos que con 400.000 euros, aparte de que es una cantidad insuficiente, se pueda resolver claramente esta idea. Respondiendo, bueno, primero al alcalde, primero por aclarar que nos dice que tan solo presentamos una enmienda de tipo cultural. Proponemos que se establezcan murales permanentes para artistas del graffiti, proponemos el establecimiento de locales de ensayo, la Escuela de Artes Escénicas y Visuales, el cine de verano en los barrios, que pueda emitir en FM la radio municipal. Creemos que hay más propuestas de carácter cultural de las que quiere ver. Evidentemente, se lo hemos dicho en nuestra exposición, son enmiendas de adición, porque son enmiendas al propio modelo presupuestario que ustedes presentan. Nosotros no modificamos el grueso del gasto corriente porque entendemos que para eso presentamos una enmienda a la totalidad. Nosotros creemos que habría que gestionar de otra manera, por eso hacemos una enmienda a la totalidad, pero creemos que mediante estas enmiendas de adición se pueden mejorar varios aspectos del presupuesto que se planea. Decir también, por añadir y aclarar, que con respecto a Andraenea, nuestra crítica es a la planificación de cómo se hacen las cosas en la Plaza Lehendakari Aguirre, no en sí al proyecto Andraenea. Y decir, porque bueno, pues me ha parecido muy curioso, ya ha respondido también el concejal de Galdakao Irabasi, pero bueno, que decir que el modelo de salarios que planteamos desde nuestras agrupaciones es un modelo comunista. Cuando estamos hablando de salarios de 37.800 euros brutos al año, yo le digo que bienvenido sea el socialismo revolucionario si ese es lo que trae el comunismo a nuestro pueblo, salarios de 40.000 euros. Vamos, no me parece ni cercano de lejos a lo que se plantea en sistemas comunistas. También, por responder mínimamente al Partido Socialista, nos parece que ha hecho un análisis de las enmiendas parciales que es digno de un partido que se denomine cualquier cosa menos socialista. Muchas de las enmiendas parciales que hemos hecho las llevamos presentadas 4 años y nos dice que lo que tenemos que hacer es
llevarlas al área de, no, perdonen, pero nosotros las enmiendas las presentamos año tras año, muchas de ellas, y si no se han atendido será porque no se ha estimado prioritario o necesario, pero no porque no estén encima de la mesa. Si hacemos una propuesta de que se incremente la partida a entidades benéficas que están dentro de su área específica, es porque las solicitudes de dichas entidades suponen más del doble de lo que la partida contempla. Por lo tanto, la partida es claramente insuficiente y nos parece increíble que el concejal, presidente del área de acción social, sea quien nos diga que no hay deficiencia en esa partida específica. Decir también, con respecto a la norma municipal de ejecución presupuestaria, ya hemos dicho que no nos sorprendía para nada que no se votara a favor de nuestra propuesta de bajar salarios, dietas y subvenciones, pero creemos que es imprescindible y creemos que es de sentido común y de lógica que exista dación de cuentas ante la institución que nos pone el dinero a las agrupaciones políticas encima de la mesa. Si usted me dice que a ustedes les fiscaliza su partido, más razón para que yo no me fíe de lo que ustedes hacen con ese dinero. Con todo el respeto, yo creo que quien debe fiscalizar el dinero que sale del bolsillo de las y los galdacostarras hacia los grupos políticos municipales es el pleno del Ayuntamiento de Galdacao. Si ustedes no lo creen así, es su problema, pero espero que en breve podamos solucionarlo y haya dación de cuenta de los partidos políticos. Y por último, y porque no lo hemos mencionado tampoco antes, bueno, pues eso, aclarar que sí que hay 7 enmiendas parciales que se van a aprobar con el voto, entre otros, del equipo de gobierno. Y bueno, pues aunque solo sea por mencionarlas, que es el estudio para el plan de vivienda de alquiler social, la instalación de señales acústicas para invidentes, el plan de rehabilitación de fachadas de edificios que tiene que ver con la necesidad de realizar la ITE en edificios de cierta edad y que creemos que hay comunidades con pocos vecinos muy mayores y en zonas, igual en las zonas más empobrecidas de nuestro pueblo, que necesitan de una ayuda extra para poder acometer las reformas que se les exige. Se aprueba también la ampliación de las colonias de verano, de los udalecus hasta final del mes de julio. El establecimiento del vallado en las zonas de esparcimiento canino en vez de establecer pivotes como ya hasta ahora, el intentar establecer una zona de un parque canino de agility y el que se repongan en la medida de lo posible paneles informativos que creemos que últimamente están muy deteriorados en el pueblo. Como hemos dicho antes, aunque no es todo lo que proponemos, evidentemente nos parece muy positivo. Eskerrik asko, Bildu. Bai. Eskerrik asko. Bueno, era una hora aproximada más o menos, pero hoy como la votación va a ser rápida, eskerrik asko. Bueno, igertzen da aurrekontu honegaz, igertzen dena batez be da zelan beste urte batzutan ez direzenin gauzak, oin sartzen direzela, eta zelan inbertsioen kapituloa bikoizten dan. Se nota como cosas que no se han hecho hasta ahora durante estos años en la legislatura se han intentado meter y el capítulo de inversiones se multiplica de 3 millones a 6 millones y pico. Adibidez, detalle batzuk, baina esatea Aperribaiko igogailuena proiektu estrategiko bat dela 2007ko proiektua izan da, zenbat estudio garatu dire bidetik. Decir que el proyecto de los ascensores de Aperribai es un proyecto estratégico cuando es de 2007 y a saber cuántos estudios han quedado por el camino que se han pagado. Eta gero Aperribai gauza bat, ez dakite ondo entzun doan, baina hemendik entzun da que es una asociación vecinal no empática con el equipo de gobierno. Hori entzun doana, hau da,
empatikoak izan behar direz? Udal gobernuaz? Hori da ulertu dodana. No sé si he entendido mal, pero yo he oído decir que la asociación vecinal de Aperribai no es empática con el equipo de gobierno. ¿Qué tiene que ser empática? Una asociación vecinal. Gero, bigarrena, Andranea, el proyecto estratégico. $657.000 euro. 697.000 euros para Andranea. Bai, parte hartzagaz jarraituko dut. Nork erabaki da bizena? Eta zertarako izango da? Emakume taldek erabaki deuri, zer ingo dan barruen, edo nork erabaki dau. Hau da, eraikina ingo dala, bale, ondo. Eta proiektue, gero, kokapena eta Galdako Orainek esan dauena, kokapena aparte, nork erabaki dau, zer egingo dan. El proyecto Andranea, que se dice que es el edificio para mujeres, ¿quién ha elegido el nombre? Proiektu bat betik gora, edo goitik eraikine esan da, eta gero zertarako izango dan nork erabaki dau. Beste proiektu estrategiko bat, hondakinak, urretarako 182.000 euro. 182.000 euro, eta ukidauz ez dakiz eman modifikazio presupuestario bidetik, eta 182.000 euro ezin izan dire bideratu urretara hondakinak bidaltzeko, hondakin pneumatikoak, eta hori egiten direz. O sea, 192.000 euros cuando ha habido modificaciones presupuestarias de bastante más gordas, de bastante más dinero, y se hacen ahora esas modificaciones para llevar la recogida neumática a Urreta. Gero, beste bat, otro proyecto estratégico de los presupuestos. Proyecto del Centro Cultural Deportivo de Bengoetxe, 60.000 euros. Non dago Bengoetxeko polikiroldegia? ¿Dónde está el polideportivo de Bengoetxe que se iba a hacer? Que tanto se anuncia por muy platillo. ¿Dónde está? Y ahora hay un proyecto de Centro Cultural Deportivo de Bengoetxe, 60.000 euros más para el proyecto. Pero ¿no se iba a hacer un polideportivo? ¿O al final se han hecho casas? ¿Dónde iba a ir el metro, por cierto? Eta urrengo antena, recurrente da, bai, baina ez da behar bat herrian. Ez da behar bat, eta ez da egit, Ibon, ez da gauze bat guk esaten dugune bakarrik. Baina simbolismoa zeuena da. Zeuek esaten baduzue, kultura eta artea bultzatu behar dela, logikamente baietz. Mezke alboan dekogu Torrezabal kulturetze bat askotan utzik egoten dela eta erdi utzik. Hori da bultzatu behar dana. Hori saiesteko hori bultzatu behar da, ez eraikin bat egin. Claro que hay que promocionar la cultura y el arte, pero si tenemos al lado un edificio de cultura que se llama Torrezabal, que en muchas funciones está medio vacío, y el que niegue esto, no sé, edo estoa antzerkire, edo ez dakit. Beraz, mantendu nahi dozu esan aurrekontuek dire alde batetik. Zerbitzuen kudeaketa empresek erango durina. La gestión directa de muchos servicios del pueblo la van a llevar empresas, sin que el ayuntamiento las gestione directamente, es decir, una municipalización de servicios. Y eso es una política llevada a cabo muy a conciencia. Zer, zerbitzu asko herrien, aldirena eraman, zuzenan udaletxetik. Eta erabaki politikoa da, hori holan ez eroatea. Ez dugu ulertzen. Hainbat eta hainbat eredu dauz gainera, aldatu dala udaletxea, municipalizatu dana, zerbitzua, eta hobera joan dana. 2015-tik partzeo gabiz. Zenbat modifikazio presupuestario aurkitu dugu bidetik. Eta gero, gainera, urtero 150% exekuzioa baina ez dugu lortu, gitxi gora bera. Todos los años hemos conseguido una ejecución presupuestaria del 50%, por ejemplo, en inversiones. ¿Cómo no vamos a tener 20 millones en la hucha? Eta hori da hortik esateko medioetan eta. Si tú presupuestas 2 y solo gastas 1, el que sobra va a la hucha. Y luego, claro, tenemos una hucha muy grande, lógicamente. Es que urtero esaten baduzu itengo duzule, kantitate bat eta erdi bakarri gastatzen baduzu, bakarrik
eredu beta, inbeste guztain jakunez konparatzea, Iruñan 2018an 85% lortu da, Eta Iruñan ez gauz gu bakarrik gobernuen, Soldaten eredu, Hemendik komentau dana, ni benetan, ni lotza moten dozte Galdako estar moduen, olako soldata bat egotea. Aldi egon arrazoi ezberdin ez da izer, baina hau pertsonalmente, galdera pertsonala da. Zuk uste oso soldata hori kobratzen dozuen guztiek, merezi dozuela? Esta pregunta es personal. A mí me da vergüenza como galdakostarra que haya esos sueldos en el ayuntamiento. Y ahora la pregunta es directa. ¿Cree el alcalde que esos sueldos son merecidos por toda la gente que cobra esa cantidad? Hirigintza politika herrien, alde batetik, porlanen oinarritu da. Eta hori, etxeak ikuste baino ez dago. Etxeak eta etxeak eta etxeak. Se han construido casas privadas de 500 en 500. Todo el rato. Casas sociales, para alquiler, viviendas para alquiler social, por ejemplo, Basauri tiene, Bilbo tiene 88. Por cada 88 habitantes tiene una vivienda de alquiler social. Galdako bapes. Eta ez da gune berderik, erdigunean. Eta egondanean apurbet tapau inda, etxeekaz. Hori bai, gero de repente, Usansolon egiten da parke bat, eta korrika argazki ataratzera. Se tiene que hacer un parque que por ley a la constructora que hace la casa se le exige que se haga una zona verde, es decir, ese parque lo va a hacer una constructora con dinero privado y el equipo de gobierno va y se saca una foto para promocionar que van a hacer un parque. Ahora les pregunto, ¿dónde está el parque de las casas de la calle Lapurdi que se hicieron, las que están encima del Chino? ¿Dónde está la zona verde que les corresponde a esas casas? ¿Qué están en Ganguren Calea? ¿Cerca de la autopista? Esas no fueron a sacar la foto ahí, cuando se construyeron. Jarraitzeko, ostalaritza eta dendekin. Denden egoera batzutan penagarri izan da Galdakon, kale batzutan. Zamakoan batez be. Zamakoan la urtetan zenbat komertzio aldatu direz? ¿Cuántos comercios se han cambiado en Zamacoa? ¿Cuántas lonjas hay que están cerradas? Entre el bono denda, denda elkartea, parkatu. Gero, pintxo lanperna, Gilda txapelketa eta Gaba zuria. Eta horregaz urtero eta urtero. Eta bardin jarraitzen dugu. O sea, seguimos con la misma política de pintxo lanperna, competición de Gilda, el bono del Dendari Elkartea y Gaba Zuria, que sacan la ropa, los comercios a la calle. Y de ahí no hemos salido en 4 años. Y la situación de los comercios en calles como Zamacoa ha sido penosa. Que se han cambiado comercios en meses. Y un montón de lonjas vacías. Y la misma política. Todo el rato igual. Laguntza sozialena. Ayudas sociales. Se hace una estimación en función de las partidas de los años anteriores. Y siempre se dice, todas las familias que lo han requerido han recibido la ayuda. Claro, lógicamente, porque para recibir esa ayuda tienes que cumplir unas condiciones. Y si no cumples las condiciones, no puedes recibir la ayuda. Y hay muchas familias en Galdako que no pueden cumplir esas condiciones que exige el gobierno vasco de 6 meses de empadronamiento y no pueden presentar ningún tipo ni de nómina ni nada. Y hay gente que está yendo a la escuela y que no tienen ni becas ni nada y que se arreglan como pueden para que les paguen desde el material escolar, que se ha nombrado antes, hasta el comedor. Verás, udaletxe honek, laburtetan, bardin. Si ya damos todas las ayudas, claro, porque hay gente que no puede recibirlas por ley. Y están hasta conseguir un trabajo, hasta que pasen 6 meses, hasta que tal, hacen lo que pueden. Gazteriagaz, ze neurri hartu dire Gazteriagaz udaletxe hontan, azken la urtetan. Etxe bizitzen aldetik, ezebez. Ayudas a la emancipación. Nada, no ha habido ni un tipo de ayuda. En el tema del ocio, no sé, creo que todo el mundo sabe que los jóvenes y las jóvenes de Galdako se van o a Bilbo o a Durango. Galdako, bai, egun batzuk, baina el tema del ocio, la oferta que tienen no es que sea muy amplia.
Gero, alderdi sozialista, zeran alzaragon arro, esaten, Formikako lurre aldatu dela industrializatetik komertzializatera. ¿Cómo puede estar orgulloso el Partido Socialista de decir que la tierra de Formica, el terreno se ha cambiado de industrial a comercial? Cuando los comercios que se instalen seguramente y serán una macroempresa que iba a venir supuestamente, los sueldos son precarios, pero en sí, sistemáticamente en todos los comercios. ¿Cómo puede decir el Partido Socialista que está orgulloso de que una tierra que podría ser para industria se pase para comercios? Kirol ekipamendukaz bardin, urretako kiroldegienak ez dauen ezagutzen, baina edo gor dago edo ez da bentzuten jentaren iritzia. Eta maitzeko, asko kritikatuot, ondo, baina hainbat gauza ondo dauz. Noski, lógicamente, que hay cosas que están bien. Pero no podemos, ezin dugu baietza emon, olako aurrekontu bat idala jarraikorra guztiz. Eta amaitzeko guztiz. Guretzako errezena, para nosotros lo más fácil habría sido presentar partidas pequeñitas. Presentar partidas pequeñitas para ver si nos aceptan, como hemos hecho otros años. Baina, gure emendakinekin saiatu garen izan da, herriaren irudia aldatzea, baina nahiko, hau da, significativamente. Hemos querido cambiar lo que sería un presupuesto para, por ejemplo, retirando partidas para el proyecto Antena, que no es una necesidad, incluir nuestras enmiendas. ¿Quedan mucho dinero? Sí. Es que para eso estamos, para intentar cambiar, no para hacer parcheos. Y queríamos mejoras reales. Hobekuntzak nahi genituen, eta ez ondarrak. Y no queríamos los restos. Eta bakizu ezer, sabéis que zuek ezari ez gugaz batzen ez ezer guk eskaini dugu gure emendakinak, eta ezari batzen gugaz. Nos reunimos con nosotros por una regla muy fácil. Porque es lo que creemos nosotros. La única alternativa real, si está aquí, os reunís con el PP, os reunís con Galdakao Orain o con el PSOE. Baina gugana esatu sí inoiz. Nunca habéis venido a nosotros para nada que sea un poco de calado. Es la regla número 1 de la política. Al que puede ser la alternativa, nunca le vas a decir, ven conmigo. Eta beste talde partida txikitsuak onartzen. A los demás grupos, aprobándoles partidas pequeñitas para que luego en prensa salga que el PNV es muy bondadoso y puede aceptar enmiendas de los demás grupos. Un repaso a las enmiendas que hemos hecho otros años. 2016, para el presupuesto 2016, Mari Carmen, propusimos un bus urbano con esa misma cantidad. Vos votaste que no. Votaste que no. Y también votaste que no a la tarificación de Bizkaibus entre barrios. Propusimos parkings. Propusimos también el tema de la vivienda, ayudas para la vivienda. Dijiste que no. Y propusimos también bajadas de sueldos. Se propuso que no. O sea, se votó que no, perdón. El año 2016, el PNV nos dijo, después de hacer 5 millones de propuestas, nosotros, 5 millones de euros en propuestas, que éramos demasiado ambiciosos. Inigo, que ezauzkun. Aurten, bajatzen dugu, 1.000.000 bat baino gitzi eura, eta ezebez, planteu ez, ia gurekin berbain gure dozuen. 2017, a todas que no. Propusimos ayudas para el IBI, se nos dijo que no. Ayudas para estudiar en euskera, no a la gratuidad, sino porque sabíamos que nos iban a decir que no, un poco, nada. Y propusimos un aparcamiento rotatorio en la calle que está aquí encima de Iturrondo. Y el PNV dijo que no. Y Fernando, no sé si me puedes decir, pero ¿cuál es la idea del parking rotatorio que se quiere hacer ahora? Y en 2018 propusimos la enmienda a la totalidad y enmiendas conjuntas. Y venimos en 2019 con 3 propuestas. Uno, para el problema del tráfico, que sería un parking vertical en Bizkaia Kalea.
ni nadie nos ha dicho, pues sería un... No, nada. Aquí se ha propuesto un montón de veces que el tráfico es un problema, nadie nos ha planteado, oye, joder, pues si rebajáramos la cuantía, si tal, o no quitéis de aquí, poner aquí, eso ves, ni acercaros. Markesinena, parada guztio markesina eduki beharko direla, edo babesleku bat, eta amaitzeko, etxebizitzena, la propuesta del parque de viviendas de alquiler social. Nosotros planteábamos que con las casas vacías no entrar en la casa a echar la puerta a patadas, sino, como dice el artículo 2.3 de la ley del suelo, que un ayuntamiento debe meter mano en el mercado inmobiliario. Y a las familias con el IBI se les podría dar una bonificación tranquilamente si pusieran esas casas vacías en alquiler para alquiler social, las segundas viviendas. Pero bueno, eso es. Honen guztiaitik, ezetz bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que nos ha explicado claramente el portavoz de H. Bildu cuál es su forma de entender las dinámicas de gobierno-oposición y como se crea en alternativa, y probablemente sean la única posible alternativa en términos de mayorías, a lo que nos han acostumbrado los años anteriores, es verdad, los 2 últimos años no nos hemos acercado y ustedes tampoco se han acercado a nosotros, es porque precisamente cuando llegas a un 80% del entendimiento en una negociación, en cualquier cuestión que pudiésemos poner en marcha en los años anteriores, ustedes, incluso aceptando el 80%, si no conseguían el 100%, si no imponían todo su modelo, nunca han votado a favor de una propuesta nuestra, nunca. Yo le doy la vuelta a todo el argumentario que usted tiene. Cuando son 4 concejalas, han querido imponer a una mayoría de 11 concejales, y esa es su forma de entender las dinámicas de gobierno-oposición. Esa es su forma de entender, y cuando seguramente el concejal de Hacienda le dijo que eran demasiado ambiciosos, dirían, si tenemos una capacidad de inversión de los años anteriores de 3,5 millones de euros y ustedes proponen 5 millones de euros, pues permítanme decir que es demasiado ambiciosa, queriendo imponer una visión de 4 concejalas que representan honestamente a una parte de la población frente a una mayoría de un gobierno formado por dos formaciones políticas que representan a mucha más gente. Y eso todavía no terminan de entenderlo. Y en su alegato, que parecía más un meeting de campaña que un debate presupuestario, porque las propuestas, se ha remitido a las propuestas anteriores, 0 propuestas respecto a este año, y sacan una varita mágica y ¡zas! Aquí nosotros lo arreglamos con un aparcamiento, y encima un aparcamiento que nosotros ya propusimos hace 2 años. Pero es que yo lo digo antes, yo le digo, casi como le podría decir antes al portavoz del Partido Popular, en el programa electoral del 2015 del PNV estaba el aparcamiento vertical que ustedes dicen, también estaba en su programa. Y lo podemos comprobar, puede usted poner la cara que usted quiera, porque se lo puedo mostrar en cualquier momento, un aparcamiento vertical. Pero no solo nos quedamos en el programa electoral, hicimos reuniones con Diputación. Ese aparcamiento que ustedes pueden proponer en Bizkaia y Calea tiene la línea de afección de las carreteras de autopista. 25 metros, 50 metros. No podemos hacer un aparcamiento. Es más, llevamos incluso una propuesta trabajada con el arquitecto municipal porque proponíamos algo tan novedoso como un aparcamiento en vertical desmontable. Porque podía ser una forma de escapar a las normativas y hacer algo plausible. Además, teníamos hasta presupuestadas 120 plazas, con casi 2 millones de euros de presupuesto. Pero la imposibilidad de que nos otorgasen una licencia para eso, o la imposibilidad de construir el edificio, en ese análisis que hicimos con Diputación, nos hizo desestimar eso. Pero es que el parking de rotación que ustedes dicen aquí también lo propusimos nosotros en el programa electoral. Y por eso estaba en el presupuesto del año anterior. Y cuando ustedes dicen también que el ritmo de ejecución que es bajo, le doy la razón y hago autocrítica y le puedo dar razones y justificar por qué ese ritmo de ejecución es bajo. Pero es que ese dinero luego no va al ahorro, porque se incorpora, esos créditos se incorporan al siguiente ejercicio y sigues ejecutando lo que no habías ejecutado el año anterior. No va al ahorro. El ahorro viene de la diferencia de proyectar unos ingresos con respecto a unos ingresos que posteriormente suelen ser más elevados. Hay una parte que también proviene de las bajadas, porque tú cuando haces una redacción de un proyecto, un parking, los arquitectos o el servicio técnico te lo presupuestan 2 millones de euros y muchas veces, por las fórmulas objetivas que tenemos que seguir, a pesar de que vaya en contra de nuestro criterio, muchas veces hay bajadas de un 20%. Eso sí va al ahorro.
desgraciadamente, porque siempre hemos intentado los pliegos de condiciones limitar la bajada. ¿Para qué? Para favorecer que las empresas del entorno, que probablemente paguen sueldos más altos, puedan licitar en igualdad de condiciones con respecto a empresas que vienen del sur. Y sí, estamos a favor de que las empresas tengan actividad, por supuesto. Y cuando hablan de sueldos, por no seguir todo, por no desmontar todo el speech del portavoz de H. Bildu, porque, bueno, ya le he dicho lo que me parecía, más un mitin de campaña que un mitin presupuestario, porque no he visto una propuesta constructiva de todo su discurso. Me centro ahora en lo de los sueldos, que también ha sido mencionado anteriormente. ¿En su empresa cobran lo mismo todas las personas que trabajan? ¿En su empresa cobran todas las personas lo mismo? ¿De verdad? ¿Y creen eso? Yo a eso es a lo que me refería con comunismo. Y ya sé que el comunismo va mucho más allá de eso, ¿no? Evidentemente. Y por aclarar también, cuando he dicho la falta de empatía de algunas personas de la Asociación de Beneficiarios de APREVE, es lo que he dicho. Alguna falta de empatía. ¿Por qué? Porque acuden antes a los medios que al equipo de gobierno para decir, oiga, ¿cómo está esto? Sin más, y se lo hemos dicho desde aquí. Y tienen todo el derecho a hacerlo, por supuesto, pero no es una dinámica que nosotros compartamos. Y desde aquí nos habrá visto hacer autocrítica un montón de ocasiones. Yo no he visto hacer esa autocrítica por parte del grupo de H. Bildu nunca. Nunca. Es más, estoy viendo, en mi opinión, pues bueno, no sé si es una posición, no sé, de proyección telescópica o demoscópica, quería decir, en los próximos meses, de que se van a ver en otra posición y ya estaré entonando ese discurso. Pero es que no he visto nada de autocrítica. Evidentemente, el presupuesto no es perfecto, lo sé. Y cuando dicen que, parece que, no sé, hacemos como el milagro de los panes y los peces, que de repente multiplicamos por 2 el presupuesto de inversiones. Oiga, Udalkutxa nos ha dotado de casi 2 millones de euros más. Pues esos 2 millones de euros más que tenemos para inversiones. No hemos inventado de repente 6 millones de euros porque estamos a 3 meses vista de elecciones. Ojalá hubiésemos contado con estos millones antes. Porque a lo que nos ha obligado lo que pasa es que desconocen la operativa de gobernar. Lo entiendo, y no sin ninguna acritud. Pero cuando tú en el presupuesto ordinario de inversiones solo puedes meter lo que tienes proyectado. No puedes incorporar los remanentes anteriores. ¿Eso a qué te lleva? A que tienes que esperar a que se liquide el ejercicio anterior, a que sepas realmente lo que... Es decir, ahora en marzo tendremos la liquidación del ejercicio anterior. ¿Qué hemos gastado? ¿Qué no? De ahí incorporaremos los créditos que no habíamos terminado de ejecutar, efectivamente, porque somos más lentos de lo que nos gustaría. Y le podría dar muchas razones. Pero eso se incorporará. Pero a partir de ahí sabremos cuáles son los remanentes. Y a partir de ahí podremos echar mano de esos remanentes. ¿Sabes cómo? Con las modificaciones presupuestarias. Que no es decretazo, es que lo dice así, la estipula la ley. Hasta 1,6 millones de euros a través de decreto de alcaldía. Lo demás a través de modificación presupuestaria de pleno. Son operativas habituales en todos los ayuntamientos. En el de Iruña-Gasteiz, en el de Iruña también, en el de Gasteiz también, en el de Bilbao también. Y, qué gusto me da que nos comparen con Bilbo, porque de verdad que no me veo reflejado en ese pueblo tan desastroso que ustedes caricaturizan. No lo veo reflejado. Evidentemente veo muchas necesidades y me hubiese gustado que algunas de las inversiones que hemos planteado bastantes años atrás se hubiesen materializado antes, entre otras Antena, porque ustedes se darán cuenta que ese centro al que tan denostado por su parte va a ser un centro muy utilizado, como otros proyectos anteriores, como el Pinchazo o como el parking de rotación de la Purdi, porque la rotación lo trajimos a Euskadi los del PNV, por supuesto, ya lo sabemos. Dicho esto, pasamos a deliberar sobre la votación de las enmiendas. Bueno, por lo menos por arrancar una sonrisa que no falte. Antes de hacer, preferiría votar para que podamos estar todas las personas. Votamos, creo que va a ser sencillo de votar. Suriño, ¿o prefieres que hagamos una parada? Son 1:30, es cierto. Podemos... A ver, es que el problema es que le tengo a la chiquilla afuera y le tengo que dar pecho. Entonces, por eso era el receso. Que le he dicho más o menos al alcalde que a ver si a qué hora va a ser. Pero está tranquila, entonces votamos y luego ya le digo. Es que ricasco, Suriña. Creo que va a ser cuestión de 5 minutos porque vamos a... Bueno, la secretaria nos aclara el sentido del voto, eso es. Sí. Aclarar 2 votaciones que no hemos recogido por escrito, que es a la enmienda a la totalidad, la posición del Partido Popular sobre la enmienda a la totalidad de Galdakao, Orain y Erabasi. Igual, sí. De acuerdo. Es y... Va ahí.
beste beste. Vale. Orduan, bueno. Hau guztiak alcalde, ezta? Horren izango litzateke si consideran que reproducimos que se da por Sí. ¿Todos los grupos políticos tenemos el resultado de todas las enmiendas propuestas de los grupos políticos? Quizás no. Vale. No modifica el sentido del voto. Eso es. La cuestión es que cada partido dé por reproducido su voto aquí y de aquí resaltar cuáles son las enmiendas que prosperarían y cuáles no. Y después pasaríamos a votar el dictamen con las enmiendas incorporadas. Sí, quedaría claro si las enmiendas que vayan a salir, si estamos de acuerdo con el sentido que le deis desde los grupos políticos al voto. No afectan. Porque solo aprobamos, tenemos la mayoría, el Partido Socialista, el PNV, vamos a aprobar solo la enmienda del Partido Popular y las 7 del Galdakao Orain y Irabazi, con lo cual no prosperan el resto de enmiendas. ¿Damos por bueno el sistema de votación? Sí, para agilizarlo. ¿Bai? Vale. Orduan, onartutzat emoten dira urrengoko emendakinak. Se dan por aprobadas las siguientes enmiendas. Las presentadas por el Partido Popular, bederatzigarrena, la novena, relativa al servicio de geolocalización de personas con Alzheimer, zuzendu ez, igual hartu irakurtzen dut. Y de las presentadas por Galdakao Orain e Irabazi, serían la número 4, relativa al plan de vivienda de alquiler social, la número 7, relativa a las señales acústicas de invidentes, la número 24 sobre la rehabilitación de edificios, la número 30 sobre la ampliación de los udalecus, la 46 y 47 relativas respectivamente al Parque Canino Agility y paneles informativos, en la número 56, aulas de estudio da, edo zein da? Pues que esto te cuestan. Vallas zonas. Sí, eso, relativa a las vallas de zonas de esparcimiento canino. Y eso sería todo, hori da guztia, ¿vale? Bale, orduan emendakin horrek sartzen direz aurrekontuaren proposamenean, diktamenean, eta horregaz diktamena osorik, osotasunean onartuko genduen edo, bozkatzen dugu. Vale, decía que se dan por incorporadas las enmiendas a la propuesta de dictamen del presupuesto y con esas enmiendas incorporadas ahora procederíamos a votar el dictamen, como hemos dicho. Bueno, aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Vale, onartzen da bera kontuen proposamena eta proiektua, eta orain bai, etentsu bat egingo dugu. Bueno, bai? Prest bagagoz, jarraituko dugu osoko bilkurarekin. Chávez ez da etorriko, Ez, hori da. Si os parece entonces continuamos con el pleno. Estamos todas las personas, o sea, estamos quienes quedamos, somos quienes tenemos que estar porque Chávez tenía que ausentarse y bueno, pues lo dicho, continuamos con el resto del orden del día del pleno. No sin antes hacer una aclaración que creo que el propio interventor ha hecho al portavoz de H. Bildu con respecto a si cumplía la normativa o no cumplía la normativa. Evidentemente cumple la normativa y además de una forma amplia según los cálculos que, que ha realizado aquí in situ el interventor para demostrar que cumplimos con la normativa del patrimonio municipal del suelo. Y bueno, pues dicho lo cual, procedemos con el orden del día. Hirugarren puntua, ogasun eta ondare informazio batzordearen irizpena, Euskadiko administrazio orokorrari, hogeita zazpimila eta bederatzi erregistroko finka, Galdakaon dagoena, alanona gainerakoa, erabiltzen, lagatzea, 20.002 erregistroko finkaren Galdakaon dagoenaren destino zehatzik gabe, erletxe 1.888 metro kuadroko asalera duelarik. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de aprobación de cesión de uso a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi
de la finca registral 27.009 de Galdakao, así como del resto, sin destino específico, de la finca registral 20.602 de Galdakao, Polígono Industrial Erleches, el cual tiene una superficie de 1.848 metros cuadrados. Kontsejalari mongotzetitza perak esan proposamenena eta gero sartzen gara eztabaidaia. Beste barik, 2018ko uztailaren 17an, udaletxe honek Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailatik jaso zuen eskara bat, eskatuaz, farmazirako, atentzirako, partzela honen zesino bat, zeinan, euren beharretarako, ondo etortzen zitzaien eta pasadaren otsailaren 19an, izan genduen Ogasuneko eta komisioa, eta bertan boskoaketak izan ziren, alde batetik EAJ-PNV-ren eta Alderdi Sozialistaren baietza, eta beste alde batetik Galdakao Orain eta Alderdi Popularraren abstentzioa. Decía que el 27 de julio del 2018 se recibió por parte del Gobierno vasco en este ayuntamiento una solicitud para proveer de unas mejoras en lo que sería la atención farmacéutica y se solicitó una cesión de este pabellón, ¿no? Perdón. Entonces, quería decir, sin más, el pasado 19 de febrero se procedió a la votación de esta cesión en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, con el voto favorable de AJ-PNV y el Partido Socialista y la abstención de Galdakao Orain y el Partido Popular. Y perdonadme. Eskerrik asko. Procedemos al turno de intervenciones. Alderdi Popularra. Sí, gracias, alcalde. Bien, efectivamente, como ha dicho el concejal delegado de Hacienda, el 28 de julio del 2018 se solicita por parte del consejero de Salud, señor Darpón, que se ceda unos terrenos de Galdakao de forma gratuita, que son patrimonio municipal para una unidad específica para el suministro de medicación a las residencias públicas o privadas de más de 100 camas por un periodo de 20 años. Eso es lo que consta en el convenio. Como el expediente nos llegó después de la Comisión de Hacienda y de la Junta de Portavoces y tengo varias dudas al respecto, si les parece, se las planteo y me dan respuesta para fijar mi voto al respecto. ¿Qué ha motivado que se tarde 7 meses en venir este convenio al Pleno? ¿Cuál es el motivo por el que, si en el artículo 49 de la Ley 40/2015 determina que los convenios deberán tener una duración determinada que no podrá ser superior a 4 años, salvo normativamente se prevé un plazo superior? Y entonces, me contesto yo sola, que nos vamos a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que en su artículo 106.3 dice que para su explotación sí se puede hacer un contrato de 20 años, pero no es necesario, a mi modo de entender, irnos a la Ley de Patrimonio, porque podíamos aplicar el artículo 49 y haber hecho un convenio a 4 años, renovable cada 4 años. ¿No hubiese sido suficiente hacerlo cada 4 años renovables? Y se podía haber hecho así. Estamos a escasos 3 meses de las elecciones municipales y a mí me parece que es hipotecar una corporación a 20 años a un acuerdo que dentro de 3 meses puede salir la misma corporación o puede salir otra corporación pues que no esté de acuerdo con este convenio. ¿Va a ser un servicio directo del personal de Osakidecha el que realice este servicio o se va a subcontratar este servicio con una empresa privada? Eso sí pregunté en comisión, aunque no tenía la información. Se han comprometido a contratar vecinos del municipio y me dijeron que no. Y yo tengo algo que decir. Que después del comportamiento del Gobierno vasco en sus promesas incumplidas con los vecinos y las vecinas referentes al metro, creo que... Y ahora nos vienen a pedir un terreno de 1.800 metros para implantar un servicio que les va a salir gratuito. Creo sinceramente que el Gobierno vasco no se merece ni el pan ni la sal de este ayuntamiento y nosotros le vamos a ceder esos 1.848 euros a coste cero. Cuando dicen, otra duda que tengo es, cuando dicen que el servicio se daría para residencias públicas o privadas de más de 100 camas, ¿estamos hablando de concertadas o privadas al 100%?
Como verán, muchas dudas y, por lo que veo de repente, mucha prisa por aprobar este convenio antes de que termine su mandato. Gracias. Alderdi Sozialista, ez, Susan Soloria, ez, Galdakao orain. Bueno, trataré de ser breve. Ya en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, cuando se nos expuso la posible cesión del pabellón a Osakidecha, nos abstuvimos porque nos generaba numerosas dudas la implicación que dicha cesión podía tener. Analizando el convenio detenidamente, nos sigue generando muchísimas dudas ciertas cuestiones. Aunque tal vez sea un poco repetitivo, pero bueno, el por qué una cesión a 20 años en vez de a 4, por qué se incluyen residencias privadas dentro del convenio, si es un convenio de colaboración entre entes públicos, o quién va a gestionar realmente ese servicio, si directamente Osakidecha o bien una empresa subcontratada. Estas dudas se tornan en preocupación porque desde nuestro grupo no podemos entender que se planee o se plantee una cesión de patrimonio público sin las debidas garantías de que no vaya a ser explotado por una empresa privada con contratos con residencias privadas. Y, cómo no, sin contar en esos contratos con ninguna de las cláusulas sociales que se aplican en nuestro municipio. Ante estas dudas y preocupaciones, y con el convenio en la mano, y al menos lo que nosotras entendemos del convenio, no podemos sino votar en contra de esta cesión. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai, antzera, ez dugu ulertzen segaitik gauza publiko batek lagundu behar dau hemen jartzen dauena. Eunoetik gora dituzten egoitza pribatuak. Non dago arrazoia? Ez da, udal gobernuak alba duen justificado edo. Decimos que no entendemos lo del tema de que sea para servir a residencias privadas de más de 100 o más camas. Esto ulertzen, gure justifikazio bat horrena. Eta gero gainera, arrazoietan jartzen dabe, darponek esaten dabena, ospitaletik gertu dauela, eta sarbidei dagokien oso ondo komunikatuta, vale? Eta oso tokia proposa dela, perfecto. Darpon dice que está cerca del hospital de Usansolo y que es una posición privilegiada, perfecto. Pero, ¿qué pintan las residencias privadas en este tema? Se han comentado suena, es que del régimen comunista, baina erdibideko movida bat behi alda izan beste gauza bat, ez? Gauza, ente publiko batek, enpresa pribatuak, enpresa do, beste ente pribatu batzuk laguntzea, ez dugu ulertzen gure taldetik. Ez dakit azkeneko zatia itzultzale ere eskatuko zau. Tranquil, que desde nuestro grupo no entendemos que el tema de, antes se mencionaba el régimen comunista, así, en plan irónico, pero este tema, este tema de la cesión de un terreno en el que un ente público ayuda a empresas privadas directamente, o nos explica la justificación el equipo de gobierno, o no sabemos si la frase acabara en empresas, el polígono este servirá para surtir a residencias públicas, bueno, pero en la frase en la que pone para residencias privadas de más de 100 camas. Eskerrik asko. Alderdi Jeltzale. Arrastión. Bueno, yo pensaba que iban a centrar sus dudas en otros asuntos, ¿no? Pero, sin embargo, me sorprende. Me sorprende lo que les ha sembrado dudas es que sea a residencias privadas y se olvidan de las personas directamente. Ustedes tienen un concepto de la farmacia que es increíble. Oiga, son dosis para personas enfermas o con tratamientos médicos en farmacias, que los gestiona y se gestionan desde la Administración, en una competencia transferida al Gobierno vasco desde la Dirección de Farmacia, independientemente de donde esté. Es decir, tienen derecho a ser asistidos y a tener farmacia cualquier persona, hombre, mujer, niño, niña, es decir, cualquiera. Y lo que se hace es un servicio de gestión farmacéutico, es decir, que va e incide directamente en el gasto farmacéutico de un país y en el gasto de Euskadi también. Y yo, desde luego, lo que ha dicho la concejal del PP me ha hecho casi gracia, porque ha partido su primera intervención anterior diciendo que ella, creo que ha dicho literalmente la concejal del PP, que un colectivo con el que está muy sensibilizada las personas mayores.
pues bendita forma de estar sensibilizada con las personas mayores, que lo primero que les niega es usted el pan y la sal a ellos. Oiga, que no es un tema de negocio, que es la farmacia o los productos farmacéuticos que estas personas tienen que tomar, estén donde estén, y tomarían en su casa igual que en la residencia pública o privada. No es un asunto de las residencias o del concepto o de la propiedad o la titularidad de la residencia. Son personas, ciudadanos, ciudadanas, sin más, sin más. Es decir, ¿están ustedes dispuestos a negar el que se le dé un tratamiento de farmacia o se gestione el tratamiento de farmacia a una persona? Espero que no, supongo que no, creo que no, habré entendido mal. En el dictamen, aparte que hay varios informes, es decir, donde yo creo que despeja claramente sus dudas y que le he aclarado yo antes de empezar la sesión que se trata de está encuadrado dentro de una normativa específica sobre la abstracción patrimonial y que los técnicos han considerado que era la más adecuada, pero le diré que es que puede ser hasta 99 años. Pero, ¿cuál es el problema en la colaboración institucional? Es decir, pero, ¿cuál es la cuestión política para decir que negaría a uno, es decir, independientemente del comportamiento que puedan tener subjetiva o objetivamente otro? Yo eso no lo veo así. Creo que la farmacia es un derecho, el poder tener el fármaco que corresponda a cada persona en su atención, lo haría directamente desde la farmacia. Esto se trata de gestionar las dosis para que puedan recibir en el centro donde estén. Y hablamos de personas que pueden estar en una fase que no son válidas, como les dicen, que tienen que ser asistidas, personal asistido, se lleve la dosis al centro residencial donde esté. Esto, que es tan normal o tan sencillo para algunos como bajar a la farmacia de Zamacoa o la que le toque cerca de su casa, en algunos casos, en personas que están, por el motivo que sea, en una residencia pública o privada, bien porque están en un trámite o bien por el motivo que sea, es decir, si no es que sea gratuito, es gestionar el servicio de farmacia en las dosis correspondientes a las personas que tengan una necesidad. Es decir, la verdad que hoy, después de toda la ironía que hemos visto a lo largo del Pleno, pensaba que íbamos a hablar con este asunto con un poco más de empatía a los usuarios de farmacia. Pero ya veo que no hemos cogido también con una distancia increíble. Eskerrik asko, segundo turno de intervenciones, Alderdi Popularra. Sí, gracias. Si decimos que no tenemos simpatía, también el equipo de gobierno me ha votado en contra de las enmiendas. Eso significa que tampoco está pensando en las personas, ¿no? Pero bien, yo he dicho que quería la información para fijar mi posición del voto. Pero es que no me ha contestado. Es que no me ha contestado el representante del equipo de gobierno porque yo he preguntado. ¿Tenemos la seguridad de que, bien, que es un servicio de farmacia, que es un servicio de farmacia a la residencia, todo eso ya sabemos? Pero yo lo que quiero saber es, ¿tenemos la seguridad, aunque la competencia la tenga Gobierno vasco, tenemos la seguridad de que Gobierno vasco luego, a su vez, no subcontrata el servicio? Y mi duda es, que por eso planteaba un convenio a 4 años renovable, porque si nosotros vemos que es un buen servicio y que efectivamente está dándose el uso por parte de Osakidetza, no tenemos nada que decir, pero en el momento que se viera por parte de este ayuntamiento que hemos cedido 1.800 metros de terreno para que a su vez Osakidetza lo subcontrate a una empresa privada que tiene unos beneficios, automáticamente nosotros podríamos suspender el convenio. Por eso digo que hipotecar a 20 años, que en 20 años nosotros no podemos, aunque sí podemos fiscalizar y ver, pero no podemos intervenir. Por eso decía que si no se podía haber mantenido 4 años, renovable el tiempo que haga falta, como si el servicio es bueno y 100. Pero que vuelvo a decir, se tiene la seguridad al 100% de que, aunque sea la competencia, aunque sea el servicio de farmacia de Osakidetza, tenemos la seguridad que este tipo de servicio luego, a su vez, una vez que ya está el local preparado, se le transfiere la gestión a una empresa privada que va a tener tiene un local a coste cero, a cuenta de las vecinas y los vecinos, y esa empresa privada va a tener lógicamente unos rendimientos. Si a mí se me dice, no, mira, es directamente gestión Osakidetza 100%,
pues tengo un sentido de voto. Si se me dice no lo sé, pues tendré otro. Es lo único que pregunto. Lo que pregunto es que tengamos la seguridad de que las vecinas y los vecinos ceden 1.800 metros de patrimonio público, de patrimonio de todos, a algo que es un bien de todos y un bien social, que eso es Osakidetza como tal, al 100%. Pero si vamos a ceder patrimonio municipal, patrimonio público, en un terreno donde luego se va a instaurar una empresa privada para llevar la gestión, que va a tener unos ingresos, tendré que pensar de otra manera. Y con eso no se está diciendo que no queremos que se le den medicinas a las personas mayores. ¿Cómo no? Pero tendremos que saber cómo se le van a dar, si va a ser una gestión pública al 100% o va a ser, o estamos hablando de que se va a ceder luego la gestión de esa fabricación o encartuchamiento de la medicación que necesita cada uno. Y a eso precisamente lo que a mí más me preocupa es lo que no se ha dicho, es lo que nadie me dice, si se va a subcontratar a una empresa privada o va a ser gestión de Osakidetza 100%. Es la pregunta para fijar mi posición de voto. Gracias. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Susan Zulerria, Galdakao orain. Bueno, brevemente otra vez. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha centrado su intervención en que no es un tema, no es una cuestión de negocio y a pesar de poder ser repetitivo con la intervención de la portavoz del Partido Popular, ¿qué garantías tenemos aquí de que no sea una empresa privada la que gestione este servicio? Si hay empresa privada, hay beneficio. Si hay beneficio, hay negocio. Y nosotras no estamos dispuestas a tolerar que se haga negocio con la salud de las personas y con los recursos públicos usados de una manera gratuita por las empresas privadas. Votar cualquier cosa que no sea en contra de ese tipo de contratos iría en contra de nuestros principios. Por lo tanto, como no hay ninguna garantía de que esto no sea así, votaremos en contra. Eskerrik asko, EH Bildu. Bardin, posten gara Alderdi Popularra mezu eskertiar bat botatzen ikusteaz. Nos alegramos de ver al PP dando una especie de discurso de izquierdas, pero bueno, eso independientemente. Es verdad, es que gainera todo lo que ha dicho es verdad. Galdera bat, ona etorriko bazan enpresa bat, adibidez Ikerbazk, ikerkuntzana, Eusko Jaurlaritzana, eta eskatzen dau terrenu bat, egiteko ikerkuntza, eta esaten dau, bai, izango da dana, eta, bueno, zatitzu bat, terrenoen 10% izango da ikerkuntza baina pribatua, eta jarriko da beste enpresa bat. Si viniera una empresa pública de investigación como Ikerbazk y dijeran, ¿nos cedes el terreno para investigar? Sí, pero el 10% del terreno va a ser para investigación privada, una empresa privada de investigación, ¿eh? ¿Desde cuándo? Udaletxeak jarriko deluke bere terrenue, bai, alkatek esan da bai, justo jarri dalako ikerkuntzaren eredue, dalako apurtzu eta, bale, beste bat, beste enpresa publiko bat, ez da nahi izango ikerkuntzan, ez da egit. Beste bat. Honek ez dago zentzurik. Lur publiko bat, eta lan publikora bideratutako mobidak sortzeko. Zelan, gainera segaitik oe baino gora, noetik gorako dituzten egoitza pribatutan. Ez dakit. Gainera, eskakizunetan jartzen zen pabioi bat. Eta ze irizpideak azartu da pabioi hori. Aparte, daula ospitaletik hurbil. ¿Cuáles son las directrices? O sea, ¿por qué los criterios para elegir ese pabellón? Y aparte de que está cerca del hospital, no, sin más, no voy a... Esto te repikatuko berriro. Ez dugu ulertzen, zelan gauza bat publikoa dana, lur publiko bat, lagatzen dan gauza pribatu bat burutzeko. Eta 20 urtekoena bai, los 20 años, no sé, ez dakit.
eta Galdakao Orainek esan dagoena, non dau bermea, ¿dónde está la garantía de que no se va a hacer con eso un negocio? Ez dugu ulertzen ezer, gure taldetik. Itzultzaileari eskatuko dutzegu, mesedez azkenengo zatia itzultzeko. Bai. Pues yo creo que no entiende cómo un terreno público se puede utilizarlo para fines privados o para objetivos privados y que en la situación de que se produciría ahí un negocio, con lo cual no ven una coherencia. Eskerrik asko. EAJ-PNV. Bueno, el concejal de Bildu no ve ninguna bondad en Galdakao, ninguna. Ni tan siquiera estar cerca del propio hospital o que el hospital esté en Galdakao no es una bondad. Es decir, es un elemento determinante, pero por el principio de los informes que usted tiene. Es decir, mire, le dice en la petición que fundamentalmente se trata de un servicio novedoso que va a hacer o administrar las dosis de farmacia a residencias de ancianos públicas, privadas, de más de 100, que en cualquier caso necesitan el medicamento. Los ciudadanos, las ciudadanas, estén donde estén, siguen siendo ciudadanos y ciudadanas con derechos a tener medicamentos. Recientemente han publicado que va a suponer un ahorro por lo menos de 2 millones de euros. Le dice que es un servicio que va a depender de farmacia del Osi Barrual de Galdakao y que de forma centralizada preparar medicación dispensada distintas, de la misma forma dosis personalizadas, que no está dentro del hospital porque no tiene espacio. Es decir, pero si no, estaría dentro del hospital, seguramente para poner una empresa privada dentro del hospital. O sea, es el concepto que ustedes tienen de la administración, ¿no? Es decir, cedemos seguramente un espacio a Osakidecha, es decir, para que ponga una empresa privada y gestione, y no sé con qué interés oculto, pues, oiga, mire, no, léanlo. Hay 3 informes, el dictamen, la petición de del propio consejero de Gobierno, explicándolo, el dictamen para la comisión, el informe jurídico del técnico de patrimonio, y hay otro informe más, si no me equivoco. Es determinante que esté justamente porque depende del departamento de farmacia del propio hospital de Galdakao, que es el que de forma natural ahora se encarga de supervisar las dosis de esas personas. Lo hacen ahora, es decir, pero no con este sistema novedoso y pionero en gestión para, entre otras cosas, reducir costos y un control mayor sobre las dosis. Mire, yo, cuando hablan de seguridades, es decir, yo diré que tengo la certeza de que no, de que hacer una gestión como se hace hasta ahora, es decir, por el propio hospital de Galdakao, el departamento de farmacia, para dar asistencia a las ciudadanas y los ciudadanos que están ingresados en las residencias o residenciados. Que se puede sospechar de lo que cada uno quiera, es decir, pero yo me leería más detenidamente la petición y los fundamentos de derecho que utilizan los técnicos para de alguna forma respaldar el que se haga este tipo de decisión y así, ¿no? Es decir, tiene que estar sujeta a un interés. Es decir, yo creo que nadie puede negar que tiene un interés general. Es decir, yo creo que la asistencia de las dosis de farmacia a las personas mayores que están residenciadas, y que si esto además supone un ahorro económico y que el servicio de poderse hacer se hubiera hecho dentro del propio hospital de Galdakao, ¿no? Que es un motivo de que no, el motivo es que no hay un espacio, porque el metro cuadrado del hospital de Galdakao y en urgencias o en otros servicios vale millón, de las tantas necesidades de espacio que vale a millón el metro cuadrado. El que se estudie la posibilidad de que se haga dentro de un pabellón que está ocioso, que es municipal, que está ocioso, y que además va a suponer una mejora en el cuidado, en la mejora del propio pabellón, siempre y cuando el fin sea ese, estamos de acuerdo. Pero es que el propio convenio, en la cláusula quinta, dice que si no se cumplen estas condiciones, se perdería, o sea, no tendría efecto. Lo dice en la cláusula quinta. Repito, cada uno puede ver lo que quiera, pero esto es más cristalino, más transparente que otra cosa. Es decir, oiga, podemos decir a todas las residencias que vayan a la farmacia,
que es así que puede tener un negocio directamente porque tendrá la parte que corresponda, que al final es igual, porque la parte que tiene que responder en farmacia, los gastos farmacéuticos, que tiene que asumir la dirección de farmacia del gobierno vasco es la que es, sin duda. O que vaya a un despacho de farmacia o que la administración gestione eso y además lo haga en dosis adecuadas para cada persona. Recientemente publicaban ellos que supone un ahorro de 2 millones de euros. 2 millones de euros. Es decir, y ahora se hace, parte de esta gestión se hace desde farmacia. Mire, por si alguno sabe lo que es la OSI del Hospital de Galdácano, le diré que son 2 hospitales, Hospital de Galdácano, Hospital Galdakao Usánsolo, Hospital Gernika-Lumo, 17 unidades de atención primarias, 4 ambulatorios, 13 centros de salud, 57 consultorios, 313.000 personas, es decir, con la población que envejece y que tiene que asistir a esos centros. Es decir, fíjese si es interesante o no es interesante. Y una cosa más, que estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho de la lección que nos ha dado Mari Carmen de en contra de la propiedad privada y me ha sorprendido hoy Mari Carmen. Bueno, dicho esto, consideramos que se trata de una mejora para nuestros mayores, que es solidario porque es una comarca que va pues desde Arratia, Duranguesado, Uribaldea, bueno, no sé exactamente cuántos, abarca una zona inmensa de residencias y de población mayor, que en cualquier caso hubiera hecho eso en la farmacia de guardia o en los sistemas de medicina hospitalaria, asistencia domiciliaria, que eran los que da la OSI Barroal de Galdakao. Para mí es un orgullo que este servicio se haya quedado en Galdakao. Un orgullo. Y colaborar y que las administraciones en asuntos en los que dentro de poco nos vamos a ver todos, en ser mayores, pues mejore el servicio y busque formas novedosas y pioneras de darme una mejor atención a nuestros mayores, de los que también tengo una especial sensibilidad, Mari Carmen. Eskerrik asko. Terminados los turnos de intervención, procedemos a votar el dictamen. Aldeko botoak, votos a favor. Ezezko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Proposamena aurrera ateratzen da, eta hurrengo puntuarekin jarraitzen dugu. Laugarren puntua, berdintasun informazio batzordearen irizpena, 2019-2023 Galdakaoko emakume eta gizonen arteko berdintasun 3. plana. Dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad de aprobación del tercer plan para la igualdad de mujeres y hombres del municipio de Galdakao, 2019-2023. Ohiko den moduan, kontsejalak azalduko dozku proposamenaren laburpena. Arrastian da nori, gaur osoko bilkura honetara Galdakaoko emakume eta gizonen berdintasunerako 3. plana dakargu. Lan handia eta sakona egin dugu berdintasun kontseiluan eta berdintasun batzordean. Plan honen iraupena 2019-2025, parkatu 23 urtekoa da. Galdakaoko emakume eta gizonen arteko berdintasunerako 3. plan hau prestatu da plan estrategikoa izan dadin. Hau da, udalerri gisa zein udal gisa genero arloan ikuspegi orokorra plana egituratzen duten ildo estrategikoak garatu beharreko programak, helburu zehatzak eta helburu horiek lortzeko neurriak definitzen dituen dokumento gisa. Helburu orokorra hain zuzen ere, sexu edo genero arrazoiengatiko diskriminaziori gabeko Galdakao lortzea. Politika publiko batzuk ezarriz, berdintasunaren arloan, herritarrengan inpaktua izate aldera eta herritarrek balio berdinzaleak parteka ditzaten. Generoarekiko sentiberak eta solidarioak izan daitezen eta Galdakao demokratikagoa eta bidezkoa izan dadin. Plan honen ezaugarri nagusinetako bat izan da parte hartzea. Aldan zabalena izatea eta konsensu maila handiena lortze. Gizoin zein emakume guztiek partekatutako estrategia bat ezarriz, Galdakaon egiazko berdintasunerantza aurrera egiten jarrai dezagun. Ekintza zehatzak garatzeko urtero udal aurrekontuen aldibereko programa operatiboak landuko dira. Otsailaren 21ko berdintasun batzordean onartu zen EH Bilduren abstentzioaz. Erderaz.
Este tercer plan para la igualdad entre mujeres y hombres de Galdakao 2019-2023 se concibe como un plan estratégico, es decir, como un documento en el que se definen el enfoque general en materia de género como municipio y como ayuntamiento, las líneas estratégicas que vertebran el plan, los programas a desarrollar, los objetivos específicos a conseguir y las medidas vinculadas a la consecución de dichos objetivos. El objetivo general es conseguir un Galdakao sin discriminaciones por razón de sexo o género a través de unas políticas públicas cuyos impactos en la población contribuyan a la igualdad y en donde la población comparta unos valores igualitarios, sensibles al género y solidarios que construyan un Galdakao más democrático y más justo. Una de las principales características de la elaboración de este plan ha sido el de propiciar la máxima participación y alcanzar el mayor grado de consenso, estableciendo una estrategia compartida por todas y todos para seguir avanzando hacia una igualdad efectiva en Galdakao. Las acciones concretas a desarrollar se determinarán de manera anual en los programas operativos que se elaborarán con carácter simultáneo a la determinación de los presupuestos municipales y con el consenso y la participación de todos los agentes vinculados con la igualdad. Este plan se basa en cuatro grandes ejes de actuación, a partir de los cuales se estructuran los programas y las medidas a desarrollar. Línea 1, buen gobierno, que es una línea transversal. Segundo, empoderamiento de las mujeres. Tercero, transformar la economía y la organización social para garantizar derechos. 4, vidas libres de violencia contra las mujeres. Este tercer plan para la igualdad de mujeres y hombres de Galdakao 2019-2023 se ha elaborado con las aportaciones de las asociaciones de mujeres y grupos políticos, tanto en el Consejo de Igualdad como en la Comisión de Igualdad. En la Comisión de Igualdad del 21 de febrero se aprobó este plan con la abstención de H. Bildu. Eskerrik asko, behin proposamena azalduta, etxandara pasatzen dugu, Alderdi Popularra, Partido Popular. ¿Quién hace la intervención? No. Partido Socialista, Usan Solerría, que es Galdakao orain. Al menos justificación de voto. Bueno, creemos que por fin hay un punto del orden del día en el que esperamos encontrarnos sin ninguna discrepancia. Tal y como hemos trasladado varias veces, en varias ocasiones en la Comisión de Igualdad, el plan de igualdad nos parece que está dotado de un contenido muy ambicioso y, por lo tanto, no nos genera ninguna duda respecto al mismo. Tan solo nos queda esperar que el contenido del plan llegue a desarrollarse completamente, que posiblemente sea la parte más difícil del mismo. Al igual que en la comisión, votaremos favorablemente a la aprobación del plan. Eskerrik asko, Bildu. Bai, gu zentzu berean apur bat planarekin ez daukagu inolako pegarik, eta guk nahi dugun ekarpena da, arazoa egon daitekeela gero egikaritzen eta betetze horretan. Aurrekoan egin genuen ere balantzetan balorazio egin genuen bai enpresarekin eta bai batzordeetan, kezka egon daiteke betearazpenean edo betetzean. Gure boto gaiesko izango da. Eskerrik asko, ez dakite jotaren partetik zeu zer esateri dakogun? Ez? Nire partetik eskerrak emotea talde politiko guztiei adostasun puntu honetara heltzagatik. Pentsatzen dut bigarren txanda barik, katzera pasatu aldugula, ezta? Sin segundo turno de intervención pasamos a votar, felicitando a los grupos por la labor realizada y por alcanzar un acuerdo. Aldeko botoa. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen dugu, mesedez. Bigarren zatia, kudeaketaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Kontrol y seguimiento de la gestión por el Pleno. Bosgarren puntua, 2019ko martxoaren 8 buruzko adierazpen instituzionala. Declaración institucional sobre el 8 de marzo de 2019. Ondo badereitzo zue, emongo txetitza bardintasuneko kontsejalari berak irakurri daiela adierazpen instituzionala. Bai, en la comisión del 21 de febrero de la Comisión de Igualdad se aprobó la declaración institucional elaborado por EUDEL y consensuado con Emakunde y la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, Berdin Sarea.
Adierazpen instituzionala eudelek eginda eta emakunde eta berdinsareak adostuta da. Berdintasun batzordean aho batez onartu zen adierazpen instituzional hau. Eta dino, bizitzak erdigunera. Gizarteak mezu argia jaso zuen 2018an. Mugimendu feministak martxoaren 8irako egindako emakumeen lan etenaldi deialdira eman zitzaion erantzunaren aurrean. Kaleak bete ziren eta elkar lan sareak sustatu. Emakumeek beren aukera berdintasuna erreklamatzeko abian jarrita zuten borrokak atzera bueltarik ez zuela. 2019erako ere indarrean jarraitzen dute emakumeen aldarrikapenek. Bizitzak erdigunera, lelopean. Aurten ere emakumeen bizitzak jasangarri, libre, anitz eta duinak izateko eskaerak kaleak hartuko ditu. Beharrezkoa da emakumeen lan prekarietatea eta pobrezia salatzea. Indarkeria matxista guztien aurka egitea eta bazterkeria eta arrasakeriari uko egitea. Gizarte honen barnean, emakumeengan eragiten duten zapalkuntza eta diskriminazio sistema guztiak desagerrarazteko lanean gure udaletik ere martxoaren 8an emakumeok planto egitea eta bizitzak erdigunera jartzea aldarrikatuko dugu. Eta zer esan nahi du azken horrek zehazki? Gure bizitzak sostengatu eta beroriek erdigunean jartzeko ordainduak eta ordaindu gabekoak diren lan guztiak beharrezkoak diren heinean, nagusiki emakumeoi egokitu zaigu zaintza lan hori guztia, eremu pribatu horretatik atera behar dugula. Hau da, zaintza eta etxeko lanen ardura sozializatu behar dela eta gizonek eta erakunde publikoek ardura zuzenak hartu behar dituztela. Denboraren erabilera orekatzea erabat estrategikoa da, gakoa da berdintasun politikak eraginkorragoak izan daitezen. Europako berdintasun adierazleak kontuan hartzen dituen esparruetatik denborakoan eragiteak boterea, ezagutza, dirua eta enpleguetako domeinuetan eragitea ere badakar. Aurrekari hauek aintzat hartuta, Galdakaoko udalak erabaki hauek hartzen ditu. Galdakaoko udalak ardura hartzen du berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko duten politika publikoak burutzeko. Galdakaoko udalak ardura hartzen du zaintza lanak bere politika publikoen erdigunean jartzeko. Galdakaoko udalak mugimendu feministak deitutako greba dela eta ardura hartzen du udaleko emakumezko hautetsi eta langilei greba egin ahal izateko errestasunak emoteko. Azkenik, herritarrak deitzen ditu emakumeen nazioarteko egunagatik mugimendu feministak martxoaren 8an deitutako mobilizazioetan eta ekitaldi desberdinetan aktiboki parte hartzera. Eskerrik asko, ez dut uste beharrezkoa denik gazteleraz irakurtza ganoetako guta eta bueno, ondo baderitzuzue aurrera jarraituko dugu orduan horrengo puntuakin. Decía que creemos que no es necesario leer en castellano porque disponemos de las copias. Si alguien del público lo necesita, le pasamos la copia para que pueda, en castellano, para que pueda leerla tranquilamente. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Seigarren puntua, 2019 ekitaldirako aurrekontu kontsolidatuko proiektuaren aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko ebaluazioaren kontu emotea. Dar cuenta de la evaluación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del proyecto de presupuesto consolidado para el ejercicio 2019. Zazpigarren puntua, 2019ko urtarrilaren 28tik aurrera emandako alkate dekretuen kontu emotea. Dar cuenta de los decretos de alcaldía dictados a partir del 28 de enero de 2019, eta 8. puntua, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Ez da egon aldez aurretik galdera erregurik, beraz osoko bilkuraren gaien gainetik zozer balego, ontxe izango litzateko momentua. Decía que no hay preguntas o ruegos registrados que tenga al menos conciencia yo. Previos al pleno, con lo cual si hay algún ruego o pregunta que realizar sobre alguna materia del orden del día del pleno, es el momento de hacerlo.
¿Bai? ¿Es? Vale. Pues entonces damos por terminado el pleno y eskerrik asko por vuestra paciencia quienes asistís. Eskerrik asko.